No tiene sentido, entonces ¿por qué existimos todos? La sombra en realidad se rió de eso. Su risa era la de ella, pero tenía un tono mucho más duro y agudo. Su sonido le heló la sangre. Ojalá lo supiera. He estado tratando de averiguarlo por mí mismo, pero ¿qué importa? No tiene sentido pensar, después de todo. Ese es un razonamiento circular. Maldita sea, eres ingenuo. Por supuesto que lo es, pero tú también lo crees porque recuerda. Tú eres yo. Kurotsuchi estaba tratando desesperadamente de no confundirse con lo absurdo de la situación. No tenía sentido debatir consigo misma porque no estaba funcionando. Ella tampoco podía luchar contra eso, entonces, ¿qué podía hacer? Decidió seguir escuchando. Supuso que la respuesta vendría eventualmente. ¿Por qué todo esto me suena nuevo? La sonrisa no abandonó la taza de la sombra. Probablemente suene así porque nunca lo escuchaste antes, idiota. Solo pensaste en todo esto antes, pero incluso entonces, tus pensamientos eran escasos y lamentables sin sustancia. Estoy aquí para inculcar estos maravillosos conceptos en tu linda y pequeña cabeza. La sombra asomó la cabeza bruscamente. Kurotsuchi frotó el punto dolorido de su cabeza y frunció el ceño a la sombra. No, estás aquí porque elegí ir a verte. Mi vida está determinada por mis elecciones. La sombra se inclinó para acercarse. Kurotsuchi pudo ver el rojo en sus ojos brillar de emoción. Amaba cada segundo de esto y ese hecho aumentaba la rabia en el pecho de Kurotsuchi. Entonces, ¿por qué elegiste dejar que se suicidara? Dejaste que esa chica Junko muriera a pesar de que podrías haber hecho algo. Podrías haberla salvado fácilmente, pero no lo hiciste. Elegiste dudar. Esa es la realidad. Kurotsuchi sintió que su pecho se ponía pesado y la ira se disipaba. Fue reemplazado por confusión y arrepentimiento. La sombra tenía razón y no servía de nada negarlo. La sombra no estaba siguiendo la lógica porque ella tampoco. Incluso si intentaba usar la razón, a la sombra no le importaba. La negatividad y la duda rara vez usaban tales cosas. Se basó en el cinismo y la emoción. Kurotsuchi se preguntó si alguna vez llegaría a alguna parte con eso. La pregunta que había hecho originalmente salió repentinamente a la superficie. ¿Entonces qué quieres? El susurro de la sombra fue un cuchillo que desgarró el pecho y lo hizo sangrar. Los ojos de la sombra estaban vivos y ardiendo. No tenía sentido decir que no lo eran. Simplemente no tenía sentido. Liberar, susurró la sombra en la niebla. De repente, los ojos de Kurotsuchi se abrieron y el ritmo original de la cascada volvió. Kurotsuchi giró la cabeza rápidamente y vio a todos parados detrás de ella. Naruto corrió hacia adelante y su rostro estaba lleno de preocupación. Ella preguntó si todo había sucedido realmente cuando la figura de Naruto se acercó. Kurotsuchi se dio cuenta de que sucedió cuando sintió que las lágrimas secas en su rostro se volvían frescas nuevamente. Ella lloró en los brazos de Naruto cuando él la alcanzó. Cuando los demás se acercaron para consolarla y le dijeron que todo iba a estar bien, ella también lloró. La manta estaba caliente y la habitación era cómoda. Kurotsuchi estaba agradecido por eso. La forma durmiente de Mitsue estaba junto a ella y la silla frente a ellos estaba ocupada por el héroe de guerra. Naruto dijo que la observaría hasta que se durmiera, pero la kunoichi aún no tenía ganas de dormir. La mente de Kurotsuchi estaba llena de oscuros secretos y oscuros descubrimientos. Ya le había contado a Naruto sobre la conversación que tuvo con la sombra. Naturalmente, omitió cuidadosamente la parte sobre él. El suave ritmo de la respiración de Mitsue fue cubierto por la suave risa de Naruto. ¿Sabes? Estoy un poco contento de que hayas intentado luchar contra eso también. No me siento tan estúpido sabiendo que intentaste lo mismo que yo. Kurotsuchi no se rió con él. Sus ojos parpadearon y lo miraron fijamente. ¿Seré capaz de derrotarlo alguna vez, Naruto? La expresión de Naruto se suavizó y miró hacia el suelo. No estoy seguro, Kurotsuchi. Creo que sí. Sin embargo, tomará algún tiempo. Kurotsuchi enterró su rostro en la manta. Intentó mantener la voz baja por el bien de Mitsue. No quiero volver allí, Naruto. Fue tan horrible. Me dolió mucho. Lo sé. Sé que duele. Naruto sonrió mientras decía eso. Kurotsuchi se asomó desde la manta. También fue la sonrisa. Era la misma sonrisa que mostró en Taki. La sonrisa que perseguía sus sueños. La sombra amaba esa sonrisa. Podía sentirlo deslizarse a través de ella y acariciarla. Se sintió terrible. Pero eso está bien, ¿sabes? La sombra se detuvo con eso y Kurotsuchi se centró en Naruto.
Sus ojos estaban bajos y se mordía el labio inferior mientras pensaba. Me alegro de que haya algo tan importante para mí en este mundo que pueda hacerme sentir tanto dolor. Debido a ese dolor, puedo amar a los demás. Kurotsuchi no había pensado en eso. Podía sentir la sombra encogerse y se sintió más fuerte por ello. ¿Hay significado en el dolor entonces? Naruto la miró y su silla chirrió cuando se inclinó hacia adelante. Un mechón de cabello cayó sobre su ojo. Sí, debe haberlo. Siento el valor del dolor cada vez que se lo menciono a alguien que ha perdido a alguien. Siento el significado cuando un niño llora y les digo que todo irá bien. Los ojos de Naruto brillaban mientras hablaba y Kurotsuchi estaba absorto en ellos. Siento el significado cada vez que otros se expresan y se vuelven vulnerables con el dolor. Debe ser necesario. Dijiste que tu forma más oscura te dijo que todo era inútil. Hay un lado de mí que siente lo mismo, pero cuando recuerdo a aquellos en mi vida que sintieron dolor y crecieron a partir de él, se vuelve silencioso. Kurotsuchi pensó en esas palabras. ¿Crees que si digo eso la próxima vez, me escuchará? Naruto se encogió de hombros y entrecerró los ojos. Tal vez. La experiencia de cada persona con las cataratas es diferente. Realmente no puedo darte muchos consejos sobre qué decir porque no te conozco como tú. Kurotsuchi suspiró. No le gustó esa respuesta, pero sabía que era verdad. Solo quiero que desaparezca, Naruto. Naruto negó con la cabeza y levantó un dedo para indicar su punto. Eso es diferente. Ese es el tipo de pensamiento equivocado. No puedes hacer desaparecer una parte de ti mismo. Necesitas aceptar lo que es sin que te controle. Suena como si estuvieras tratando de entenderlo, pero no parecía que estuviera funcionando, ¿correcto? Kurotsuchi no pudo evitar sonreír un poco. Pensé que habías dicho que no podías darme consejos. Naruto reflejó la sonrisa. Bueno, soy bastante bueno para encontrar algo de qué hablar. Solo sigue tratando de resolverlo, ¿de acuerdo? Quiere darse a conocer contigo. Te dirá todo si lo dejas. Solo necesitas perseverar, Kurotsuchi. Te prometo que lo superarás si no te rindes. Kurotsuchi se envolvió más fuerte con la manta. Las palabras de Naruto fueron pacíficas y verdaderas. Eran incluso más cómodos que la manta. Eres bastante bueno para no rendirte, ¿verdad, héroe? Ese comentario le valió una sonrisa deslumbrante del rubio. Es mi nindo, después de todo. No huiré y cumplo mis promesas. Seguro que he dicho esas palabras bastante a menudo en mi vida. Me gusta pensar que tienen más influencia cada vez que las digo, pero Naruto dejó de hablar cuando vio que Kurotsuchi se había quedado dormido. Mentalmente se pateó a sí mismo por divagar de nuevo. Se levantó de la silla y la acurrucó junto a Mitsue. Se permitió un momento para saborear la tierna vista de los dos. Los amaba tanto a cada uno de ellos y nunca quiso que les pasara nada malo. Él los protegería siempre. Le dolía ver a Kurotsuchi pasar por semejante calvario, pero sabía que ella podía hacerlo. Era fuerte y amaba eso de ella. Justo antes de que Naruto apagara las luces y saliera de la habitación, notó una sonrisa cuidadosa en el rostro de Kurotsuchi. Era una hermosa sonrisa con la que probablemente soñaría más tarde. Decidió que también protegería eso. Un enfoque rítmico. El dolor es vida. Cuanto más agudo, más evidencia de vida. Charles Cordero. El ruido de la cascada era ahora una canción para ella. Probablemente siempre lo había sido, pero no se había dado cuenta de todo hasta ahora. Al principio había sido una melodía simple, pero ahora era una sinfonía que la ayudó a superar las preocupaciones. Encontró algo de consuelo en ello y trató de prepararse para otro encuentro con su yo más oscuro. Tuvo que cambiar su forma de pensar cuando se trataba de la sombra. Era la única elección que podía hacer ahora. Moto la había escoltado de regreso a las cataratas esa mañana y no había despertado a Naruto antes de salir de la casa. No fue por la preocupación de él o la incapacidad de ella para comunicarse, sino por sus intenciones directas. Quería enfrentarse a la sombra por su propia voluntad y eso no necesariamente siempre incluía a Naruto. Cerró los ojos y permitió que las cataratas la tomaran de nuevo. Odiaba lo que estaba por venir, pero necesitaba entenderse a sí misma correctamente. Esto estaba más allá de su mero desarrollo como persona. También fue por su propia visión de la vida. Ella tenía que entenderlo todo. Permitió que la niebla se la llevara. La sensación familiar de caminar en una imagen vívida la abrazó una vez más y la sombra estaba frente a ella. Sus ojos más oscuros se encontraron con los más claros de Kurotsuchi. El contraste parecía adecuado. La sombra se cruzó de brazos y sonrió grotescamente al ver el comportamiento tranquilo de Kurotsuchi. Mírate.
Pareces tan relajado y una mierda. Estoy impresionado por tu tenacidad, idiota. A Kurotsuchi no le hizo gracia la simple broma. Mantuvo su rostro lo más neutral posible. Aunque, el escalofrío que le recorrió la espalda lo estaba haciendo extremadamente difícil. Bueno, me he dado cuenta de que es mejor no enfadarse contigo. La sombra se encogió de hombros exageradamente y sonrió. Veremos cuánto dura eso. Sé cómo presionar tus botones, después de todo. Kurotsuchi frunció el ceño ligeramente. No lo dudo ni un poco. Los ojos de la sombra se abrieron y dejó escapar una fuerte carcajada. Eso es bueno. Me gusta eso. Entonces hablemos de dudas. Parece que tenemos muchas, ¿no? Kurotsuchi permaneció sentado en la colina cubierta de hierba en el centro de la piscina. Necesitaba seguir el consejo de Naruto y dejar que la sombra hablara. Sí, parece que sí. La sombra se burló y jugó con sus dedos para indicar su punto. Quiero decir que tienes un montón de dudas, ¿sabes? Dudas de tus habilidades para proteger a los que amas. Dudas de que puedas convertirte en el Tsuchikage. Dudas si tu futuro será próspero. Incluso dudas de que la niña te ame. Ese dolió tanto que Kurotsuchi se estremeció. No hables de Mitsue. Su voz era mucho más fuerte de lo que pretendía que fuera. Oh. Seguro que es fácil hacerte reaccionar. Tal vez tu tenacidad no fue tan impresionante como había pensado. Qué decepcionante. El tono de la sombra era burlón y lleno de sarcasmo. Honestamente, tu mierda es tan fácil de tirar. La sombra se inclinó más cerca y bajó la voz. Pero creo que mis dudas favoritas tuyas son las que le conciernen a él. La niebla era tan fría entonces que se adhería a la piel de porcelana de Kurotsuchi, haciéndola parecer tensa y falsa. La cubría como un aceite fino que le recordaba al plástico. Sintió que se le secaba la garganta y supo que no valía la pena negar la proclamación vinculante. ¿Podemos no hablar de él, por favor? La sombra la ignoró mientras paseaba a su alrededor con un alegre salto en su paso. Lo digo en serio. No solo dudas de su amor por ti, sino que incluso dudas de tus sentimientos por él. Joder, eres tan inútil. Su risa helada estaba mezclada con malevolencia. Kurotsuchi sintió que sus dientes se rozaban entre sí y su palma chirriaba por la presión mientras la apretaba. Insultarme no va a hacer avanzar esta conversación. Creo que sería mejor para los dos si nos mantenemos respetuosos. La sombra expresó una preocupación fingida levantando el tono y llevándose una mano a la boca. Toda la expresión parecía aceitosa como la niebla. ¡Oh cielos! No quise ser tan grosero. Deberíamos ser más respetuosos. Rápidamente bajó su tono y el sarcasmo desapareció. Tal vez si no fueras tan jodidamente patético, todo esto sería mucho más fácil. Ella no iba a dejar que se rompiera. Kurotsuchi se mantuvo unida por un hilo rubio que era mucho más resistente de lo que cualquiera de las partes había anticipado. La sombra escaneó a Kurotsuchi y se preguntó si el hilo se podía romper. ¿Por qué crees que dudo de mi amor por Naruto? Preguntó Kurotsuchi. La sombra mantuvo su rostro estoico y se sentó en la superficie de la piscina. Apoyó la cabeza en una de sus manos y buscó en las facciones de Kurotsuchi algo que no estaba allí. ¿Por qué lo hago, idiota? Él no nos ama y nosotros no lo amamos. ¿Cómo puede existir el amor cuando no hay significado en el mundo? El amor es una ilusión que impide que los humanos acepten la realidad por completo. Kurotsuchi se dejó escapar un poco. Esa no es una definición de amor. Es solo una interpretación personal de una de sus características, lo cual, por cierto, está mal. La sombra se rió y sacudió la cabeza como si todo fuera una broma para ella. Me alegra saber que no estamos de acuerdo. Estoy seguro de que eso es saludable. Muy bien, entonces, ¿cómo definirías el amor? Kurotsuchi nunca había pensado realmente en la definición. Ella había asumido que era un hecho. ¿Un apego emocional a un individuo? La sombra se burló de nuevo. Eso supone un mundo con significado, por supuesto. Incluso si lo tuviera, ¿realmente basarías el mundo en algo tan temporal? Kurotsuchi levantó las cejas. Ella no se había dado cuenta de eso. La emoción era temporal y eso supondría que el amor era inconstante y no eterno como debería haber sido. ¿No era esa la definición de amor entonces? Kurotsuchi no estaba seguro. Supongo. La sombra puso los ojos en blanco. Oh, maravilloso. Eres vacilante. Hace que mi trabajo sea más fácil, supongo. La realidad es una ilusión, ¿de acuerdo? Todo te distrae de la verdad, entonces, ¿por qué deberíamos siquiera molestarnos en cuestionar algo? Tu realidad está jodida.
Kurotsuchi hizo una pausa para pensar en su próxima incorporación. Inconsistente. La sombra sonrió diabólicamente. Corrección. Nuestra realidad está jodida. Su sonrisa se hizo más amplia y siniestra. Inconsistente. El hilo se rompió y Kurotsuchi pudo sentir que se enfurecía. Era lo más cálido que había y se aferró a él con desesperación. Hacía demasiado frío en todas partes. No. No. Naruto se preocupa por mí. Él mismo lo dijo y yo también me preocupo por él. Lo amo. Él y Mitsue son las únicas cosas que le dan sentido a mi vida. La sombra hizo girar un mechón de cabello en su dedo. Bueno, eso reduce las cosas al menos. Solo tengo que convencerte de que no significa nada y luego verás, ¿eh? Kurotsuchi se maldijo a sí misma por caer en sus pasos. Tal vez, estuvo mal contenerse porque ella estaba hablando consigo misma, después de todo. Odiaba tanto este escenario. La estaba lastimando más allá de las palabras. Pero tenía que haber algún mérito en esta conversación, algún tipo de significado. Tenía que encontrarlo, de lo contrario vendría la manía y se la llevaría. No. Hay un significado en este mundo. Cada vez que sale un sol, o brilla una estrella, o una chica confiesa su amor, hay un significado en todo eso. Los ojos de la sombra parpadearon y se lamió la parte delantera de los dientes. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Ciertamente no creo eso, lo que significa que tú tampoco. ¿Ves cómo funciona eso? Lo amo, maldita sea. Kurotsuchi estaba gritando ahora y le dolía la garganta pero no tanto como el pecho. No era justo que no pudiera convencerse de su amor. Debería haberse tomado un descanso de esto y esperar a hablar con su lado más oscuro, pero tenía que hacer algún progreso. Tenía que obtener algún tipo de información nueva que pudiera ayudarla. Esto se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar y sus emociones estaban superándola. Tengo que amarlo. Está bien. Exploremos esta mierda de amor un poco más entonces. ¿Qué crees que es el amor? La sombra parecía concentrada ahora, pero su sonrisa se mantenía. Kurotsuchi lo pensó de nuevo por un segundo. Si no fue algo temporal, entonces debe haber sido algo permanente. Entonces tenía que basarse en la meta de la vida. Aunque, no estaba segura de que era eso exactamente. Pero estaba segura de cómo veía a los que amaba. Pensó en su visión de Naruto y Mitsue. Ella les estaba dando algo cuando los amaba. Kurotsuchi sonrió un poco cuando encontró la respuesta. La base de todo amor es querer lo mejor para alguien, dijo con un poco de confianza. No hay un tipo de amor que no tenga al menos eso. La sombra asintió y dio un suspiro exagerado. Joder, por fin. Algo en lo que podamos estar de acuerdo. Ok, si eso es lo que significa el amor, entonces, ¿qué es lo mejor para todas las personas? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Kurotsuchi trató de buscar en su mente la respuesta, pero estaba teniendo problemas. Tenía que volverse más básica, pero eso significaba que tenía que acercarse más a su propia ignorancia. Su orgullo estaba cada vez más magullado. No estoy seguro. La sombra hizo un gesto con las manos para dar énfasis al levantar la palma de la mano. Entonces te ayudaré, idiota. Lo mejor para todas las personas es encontrar su liberación de la búsqueda constante de sentido en la vida. Kurotsuchi inmediatamente negó con la cabeza y frunció el ceño ante las tonterías. No, debe ser la búsqueda en sí misma. Incluso si alguien no puede encontrarlo, al menos lo está buscando. Eso en sí mismo le da sentido a la vida de alguien. La sonrisa de la sombra era enorme y grotesca. ¿Es ahora? Eso no suena como un objetivo en absoluto. Un objetivo debe tener un punto final. Bien. Entonces el objetivo es el amor. Querer lo mejor para alguien es el objetivo. Kurotsuchi sabía que eso no era lo más básico, pero era todo lo que tenía. Entonces, ¿te amas a ti mismo? Kurotsuchi se sorprendió por eso. Ella la consiguió. Ambos sabían la respuesta y no fue fácil para ninguno de los dos. Simplemente trajo más dolor a todo. Kurotsuchi dijo lo obvio. No, no lo hago. Entonces, ¿cómo puedes amar a Naruto? Kurotsuchi estaba indignado. No lo sé, está bien. No lo sé y me desgarra por dentro saber que no puedo encontrar una respuesta. Quiero amarlo a él y a mí mismo, pero no sé cómo. La sombra ya no sonreía. Fue casi desconcertante ver que la forma más oscura tenía una expresión seria por una vez. Tal vez estaba sintiendo la emoción de Kurotsuchi y siendo empática por una vez. Tal vez solo estaba sorprendida. Nadie lo sabía con seguridad, ni siquiera la sombra. Entonces libérate a ti y a él. Libérate a este mundo. ¿Qué diablos significa eso?
Odio esto. Tus preguntas y declaraciones son tan malas que me destrozan. La sombra frunció el ceño y mostró los dientes. Bien. Eso significa que me estoy comunicando contigo. Naruto en realidad no se preocupa por nosotros y será más fácil para los dos cuando te des cuenta de eso. Kurotsuchi odiaba admitirlo, pero la sombra la estaba convenciendo. Su yo más oscuro sonaba más y más bien cada segundo. El sinsentido y la ausencia de amor tenían sentido. Pero, ¿podrían las cosas tener sentido sin significado? ¿Se pueden hacer puntos sin motivo? Sin embargo, la lógica no iba a funcionar, supuso Kurotsuchi consternado. Ella no estaba en ningún debate con los políticos esta vez. Se estaba enfrentando a sí misma. La razón no podía ayudarla completamente aquí. De repente, el hilo volvió y se envolvió alrededor de ella. Las palabras de Naruto resonaron dentro de ella. Pero a él sí le importa. Nunca nos ha mostrado nada que demuestre lo contrario. Ha demostrado que le importa. La sombra miraba más allá de ella hacia la niebla. ¿Cómo se puede probar algo sin significado? ¿No es eso lo que estás tratando de hacer? La sonrisa de la sombra volvió. Entonces, ¿por qué estoy ganando? Ella no podía discutir eso. Pero ella podría usar a Naruto. Él era el centro de todo. Tú estabas allí, ¿no? Naruto ha encontrado vida en su dolor. Ve la verdad a su alrededor y la ha usado para impulsarse hacia su futuro brillante. Un futuro del que quiero ser parte. Los ojos de la sombra se apagaron un poco. Entonces, ¿por qué no le has dicho todo eso todavía? En cambio, retienes tus deseos y lo haces trabajar para ti. Dijo que no éramos más que un amigo para él. Le mentiste y todavía lo haces. Tal vez te creería si actuaras de acuerdo con tus creencias por una vez. Maldita sea, no tienes remedio. Es porque tengo miedo, ¿de acuerdo? No quiero escuchar su rechazo y sé que tú tampoco quieres. La sombra levantó los brazos por un momento de alabanza. Gracias a Dios. La verdad ha sido revelada. Mierda, eres jodidamente más lento que esta tortuga gigante. Ambos sabemos que él nos rechazaría. Él no se preocupa por nosotros y nunca lo hará. Solo a mí me importa, Kurotsuchi. Soy el único que puede liberarte. Oh, has hecho un trabajo fantástico al mostrar eso, ¿no? Lo has matado, de verdad. Tus insultos realmente me están ayudando a sentirme amado. Kurotsuchi tenía muchas ganas de lanzar otro golpe, pero lo contuvo. Era inútil actuar con violencia. La sombra levantó las manos en defensa. Ahora, no hay necesidad de sarcasmo. Kurotsuchi se burló de lo absurdo. Usas el sarcasmo todo el tiempo, hipócrita. La sombra se encogió de hombros de nuevo. Estamos llenos de contradicciones. Ambos somos hipócritas, al menos yo estoy dispuesto a admitirlo. Te odio. Ahora todo era emoción. La rabia llenó a Kurotsuchi y apreció la calidez que le dio. Ella lo anhelaba tanto y no estaba ayudando. Fue tan patético. Te odio a ti y a tus constantes insultos. No puedo soportar la forma en que me despides tan fácilmente. La sombra jugaba con el agua fría debajo de ella. Levantó la mano para atrapar el agua, pero se le escurrió entre los dedos. El agua era tan rara. Así que te odias a ti mismo. Dime algo que yo no sepa. Kurotsuchi sintió que el momento se agitaba a su alrededor. Su cara se sentía caliente por la ira. El aire estaba helado y la niebla flotaba arriba. Extendió su esencia más allá de su visión y le dijo al mundo que importaba. Llevaba algo intangible con él. La niebla no podía subestimarse porque tenía un significado dentro de sí misma. Simplemente existió e hizo su parte. Tenía valor en la vida y eso era algo que Kurotsuchi quería más que nada. Pero la niebla era tan fría y el mundo también. Ya no quería tener frío. A pesar de esto, respiró hondo y permitió que la niebla la enfriara. Sin embargo, no odió a Naruto. Tienes razón acerca de no poder amarlo, pero sé que no lo odio. La sombra suspiró y asintió ante eso. Sí, lo sé. Yo tampoco lo odio. Los ojos de Kurotsuchi se abrieron y vio algo a lo que aferrarse. El hilo era fuerte y ella lo agarró con fuerza. Está bien, entonces no lo odiamos. No lo odiamos porque quiera ayudarnos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene la base para el amor, ¿no es así? La sombra se rascó la mejilla y se echó hacia atrás con las manos detrás de ella. Tal vez. Él podría tener la base para ello, pero eso no significa que nos ame de la forma en que queremos que lo haga. Tal vez sea así, pero tal vez podamos hacer que nos ame. Tal vez podríamos tratar de encontrar ese amor y eso nos daría sentido. Yo lo quiero y tú también debes quererlo, ¿verdad?
La sombra dio una mirada inexpresiva que solo hablaba de crueldad. No, no lo sé. Esa búsqueda sería jodidamente inútil y al final solo traería más dolor, solo más sinsentido. Kurotsuchi comenzó a llorar entonces. Sin embargo, no era como antes. Estas lágrimas eran de empatía. ¿Por qué odias tanto? ¿Por qué sigues con tu negatividad y aceptas estos sentimientos de animosidad? La sombra podría haberse agrietado un poco allí. Una línea intangible pasó por sus ojos cuando la pregunta se prolongó. Al menos, la línea podría haber estado allí. La niebla estaba tan insegura al respecto como lo estaba Kurotsuchi. La sombra puede haber sentido alguna emoción diferente a la que estaba acostumbrada. Sin embargo, Kurotsuchi solo podía esperar. Porque es todo lo que tengo. Es por eso que quiero liberación. Entonces podría tener más. La expresión de la sombra no reveló nada cuando dijo eso. Se estaba volviendo un poco más abierta con ella y Kurotsuchi estaba agradecido. Sin embargo, Naruto puede darnos más. Nos ha demostrado que puede. Kurotsuchi esperaba poder alcanzar tanto a ella como a la sombra. Él era el tema que parecía sacarles el mayor provecho, de todos modos. Podía hacerlo, incluso si Kurotsuchi no pudiera. La sombra sacudió la cabeza y salpicó un poco de agua. Dejarías de poner toda tu confianza y valor en una sola persona. No es saludable, ¿sabes? Mierda, este no es un tipo de romance en el que todo lo que necesitas es que una persona te ame. La vida no funciona así. No puedes encontrar tu autoestima y significado en las personas. Son demasiado imperfectos y sus malditos defectos solo traerán destrucción. ¿En serio eres demasiado estúpido para no darte cuenta de eso? Kurotsuchi reflexionó sobre eso. Eso era probablemente cierto. A pesar del cinismo y el odio de la sombra, tenía razón en ciertas cosas. Pero Naruto seguía siendo importante y necesitaba utilizarlo correctamente. Entonces, ¿qué papel juega él en todo esto? Puede que no signifique todo, pero podría mostrarnos algo que aún no sabemos. Tal vez hemos estado asumiendo demasiado al pretender que lo sabemos todo. Naruto podría tener algo digno de saber. Demonios, tal vez incluso Mitsue sepa algo que nosotros no sabemos. No lo sabemos todo, pero tal vez Naruto sepa más. No va a arreglar todo, pero podría cambiarlo todo. La sombra dio una mirada de desaprobación, pero Kurotsuchi supuso que era una farsa. Resulta que ella tenía razón. Sigo pensando que le estás poniendo demasiado. Probablemente lo soy, pero el tipo salvó al mundo entero una vez. ¿No crees que merece nuestra confianza? La sombra entrecerró los ojos y les dio la forma de rendijas de portales oscuros. El rojo en ellos era de un color cálido pero penetraba en el alma de Kurotsuchi como carámbanos. Se sentía tan transparente estando frente a ella. Supuso que eso tenía sentido por voluntad propia de la sombra. El tono de la sombra era nivelado cuando habló de nuevo. Para ser honesto, probablemente se merece más que eso. No podría estar más de acuerdo. Es una persona notable, ¿no? Kurotsuchi lo sintió entonces. Su verdadero afecto por el Hinchkriki rubio debe haber sido lo suficientemente fuerte como para compararlo con la visión que la sombra tenía de él. Si no lo fue, entonces tal vez no valió la pena tenerlo en primer lugar. La sombra se dejó convencer. Su expresión derramó algo de alivio y derrota. A pesar de todo lo que había pensado antes, Kurotsuchi vio algo más en la sombra en ese momento. Algo que no tenía que ver con la negatividad. Fue hermoso. Sí, lo es. Bien. Escucharemos lo que tiene que decir. La sonrisa que le dio a la sombra fue inusualmente agradable. Mierda, me resbalé un poco. La sonrisa de Kurotsuchi era tierna. Parece que los dos somos bastante buenos en eso. La sombra se contuvo y se burló de inmediato. El buen momento se había ido y la sombra había vuelto a su estado habitual. Pero de repente estaba más profunda de lo que Kurotsuchi se dio cuenta. La Kunoichi se preguntó si eso era bueno para ella o para la sombra. Probablemente ambos, pensó. Lo que sea. Solo vete, por el amor de Dios. Con eso, la canción cambió y Kurotsuchi volvió a la realidad. Abrió los ojos y vio la pantalla cerúlea de agua ante ella. No había sombras al acecho detrás de él y se preguntó si eso era cierto para la mayoría de las cosas. Solo podía esperar, después de todo. Parecía que la esperanza era lo único de su lado. Mitsue rió con entusiasmo mientras caía sobre el enorme vientre del gorila. Ella se rió incontrolablemente y subió corriendo al árbol otra vez para hacer otra ronda. Saltó de las ramas y volvió a caer sobre el estómago del primate. Al gorila no pareció importarle mientras miraba las nubes de manera adormilada.
Mitsue se giró para mirar la forma dormida de Killer B. Más temprano esa mañana, le preguntó al hombre de piel oscura si podía jugar con los animales. Él la había escoltado hacia ellos solo para que el Hinchkriki se durmiera sobre ella tan pronto como llegaron allí. Mitsue había querido ir con Naruto y Kurotsuchi, pero ambos se habían ido esa mañana. Se dio cuenta de que probablemente los vería eventualmente y realmente no se preocupó por eso. Mitsue estaba a punto de trepar al árbol otra vez cuando de repente escuchó una presencia cerca de ella. Se dio la vuelta y sintió una euforia inmediata. Kuro, Nee. Mitsue corrió hacia ella tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. La kunoichi sonrió y se arrodilló para abrazar a la pequeña. Buenos días, mi querido. El niño se rió. No, tonto. Ya no es la mañana. Es pasado el mediodía. Los ojos de Kurotsuchi mostraban distracción y eran de un color bastante plano. Así es. Kurotsuchi miró a un Killer B dormido por un momento. ¿Te gustaría dar un paseo conmigo, pequeña? Mitsue sonrió ante la idea y tomó la mano de Kurotsuchi. Suena divertido, Kurone. Las dos chicas encontraron un bonito sendero rodeado de flora exótica que parecía bastante agradable. Sin un destino real en mente, se estableció un ritmo casual y pausado entre los dos. A Kurotsuchi le gustó el olor de la isla en movimiento. Era extraño e inusual, pero tenía una fragancia única que alivió a la belleza de cabello oscuro. Le hizo pensar en preguntas que quedaron sin respuesta. Quería hablar con Naruto, pero ver a Mitsue le hizo pensar que era mejor preguntarle a la niña por ahora. Puede que fuera joven, pero la niña contenía mucha más sabiduría de lo que uno podría pensar. Kurotsuchi apretó suavemente la mano de Mitsue. Cariño, ¿cuál crees que es el significado? Mitsue pareció un poco desconcertado por esa pregunta críptica. Infló un poco las mejillas al pensar en ello. Kurotsuchi pensó que se veía adorable. ¿Significado? ¿No es por eso que hacemos las cosas? Kurotsuchi se sorprendió por el pensamiento de alto nivel de la chica. Ella estaba realmente más allá de su edad. Puede ser. Supongo que se trata de la forma en que lo miras. ¿Haces las cosas porque son significativas? La niña se rió como si fuera una pregunta tonta. Bueno, por supuesto. Todo tiene un significado y es por eso que hago cosas. La cantidad de confianza en su declaración hizo que Kurotsuchi tropezara en su pensamiento. Incluso la sombra estaba un poco indecisa por esa simple respuesta. Seguramente, algunas cosas no tienen sentido, Mitsue. La niña saltó hacia adelante y saltó sobre una pequeña roca. No las cosas importantes, Kurone. Mis padres murieron con sentido, creo. Kurotsuchi se sorprendió por eso. La chica también lo había dicho tan casualmente. Cariño, tus padres murieron debido a circunstancias desafortunadas. Murieron innecesariamente. No tenía sentido. Tal vez, estaba siendo demasiado morbosa con una niña de 9 años, pero sabía que la niña podía manejarlo. Mitsue era más fuerte que la mayoría y todavía sorprendía a Kurotsuchi de vez en cuando. Eso no es lo que quiero decir, Kurone. Me refiero a que sus vidas tenían sentido y también sus muertes. Me amaban y murieron amándome. Sé que odiaban muchas cosas y se equivocaban mucho, pero aún así me amaban. ¿Cómo supiste eso, cariño? Kurotsuchi quería escuchar la respuesta. Necesitaba saber cómo era tan obvio para una niña. De la misma manera que sé que me amas, Kurone. Lo demuestras. Me proteges si quieres lo que es bueno para mí. Narumi dice que eso es amor. Kurotsuchi no podía creer la simplicidad de todo. Aquí estaba ella, discutiendo consigo misma sobre conceptos que molestaron a la humanidad durante toda su existencia y una niña pequeña lo explicó tan claramente. Por supuesto, había más que eso, pero el niño tenía una buena base para empezar. Supongo que tienes razón, pequeña. ¿Extrañas a tus padres? Mitsue no pareció molestarse por todas estas preguntas simples, pero le dio una mirada burlancia. Por supuesto. Me duele un poco cada vez que pienso en ellos. Justo aquí. Señaló su pecho y Kurotsuchi supo que podía identificarse. Maldición, ella amaba a esta niña. A veces también lloro por ellos. Fueron amables. Pero ahora te tengo a ti ya, Naruto, así que está bien. ¿Qué estaba haciendo Kurotsuchi? ¿De verdad pensaba que era la única con dolor? Aquí estaba una pequeña niña huérfana que extrañaba a sus padres y Kurotsuchi estaba tan deprimida por sus propios problemas. ¿Cómo podía ser tan audaz? A pesar de su comprensión de la situación, no pudo evitar mirar hacia adentro. Era egoísta, pero sabía que al niño no le importaría. Kurotsuchi suspiró y dejó de caminar.
Mitsue también se detuvo y la miró fijamente. Hace tiempo que no me siento bien, pequeña. Mitsue arrugó la frente con preocupación y abrazó la figura de su madre sustituta. Lo sé, Kurone. Pero Naruto y yo estamos aquí para ayudarte. Naruto dice que te pondrá bien. Kurotsuchi sonrió con afecto a la niña y le dio unas palmaditas en la cabeza. El cabello castaño era suave al tacto y a Mitsue le encantaba cuando lo hacía. ¿Lo hizo ahora? Eso suena maravilloso, pequeño. Naruto es un buen chico, ¿no es así? Sí. ¿Podemos ir a buscarlo? Quiero verlo, Kurone. Me gusta cuando ambos están juntos, como mamá y papá. Normalmente, Kurotsuchi se habría sonrojado y tartamudeado ante la sola idea de que ellos dos estuvieran en esa posición, pero era tan inocente. La declaración fue tierna y no había razón para estar nervioso al respecto. Kurotsuchi decidió aceptarlo. Muy bien, vamos. Encontraron a Naruto en un pequeño claro donde estaba pasando por un intenso régimen de entrenamiento. No había nada inocente en lo que pensó Kurotsuchi cuando lo vio. Solo estaba vestido con sus pantalones de entrenamiento negros y su pecho desnudo brillaba con transpiración. Se veía increíble mientras realizaba otra sentadilla perfecta. Sostenía una roca sobre su cabeza que era del tamaño de un edificio pequeño y la levantaba solo con la parte inferior de su cuerpo. Incluso desde el otro lado del claro, Kurotsuchi podía ver la tensión en los músculos de su espalda y sintió que su estómago se calentaba ante la vista. Mitsue claramente no se inmutó por la escena y corrió hacia él. Narumi. Te ves tan genial. Naruto sonrió al ver al niño correr hacia él. Con un cuidadoso empujón de sus brazos, lanzó la roca a unos pocos pies de distancia de él y Mitsue. El impacto de la pesada roca distribuyó una onda expansiva impresionante por todo el claro y Kurotsuchi casi pierde el equilibrio. Sin embargo, Mitsue y Naruto parecían estar bien. El rubio se frotó la nariz ante el elogio. Gracias, pequeña. Solía ser capaz de levantar algo tan pesado solo cuando estaba en modo sabio, pero claramente me he vuelto más fuerte, ¿eh? La arrogancia infantil del héroe de guerra tendía a manifestarse de vez en cuando. Kurotsuchi negó con la cabeza ante sus payasadas mientras se acercaba. Se las arregló para controlar sus pensamientos lo suficiente como para acercarse a él. Mientras mantuviera el contacto visual, la impresionante constitución del rubio no la afectaría. Eso es lo que se dijo a sí misma, de todos modos. Supéralo, héroe. No queremos que Mitsue crezca con la cabeza grande. La niña comenzó a tocarse la cabeza para ver si eso era algo de lo que preocuparse cuando Naruto se rió entre dientes. Sí, no podemos permitir que eso suceda. Sin embargo, he mejorado con los años. Lo juro. Kurotsuchi sonrió por un momento y luego se puso un poco más serio. Hablé con la sombra nuevamente esta mañana. Naruto la miró a los ojos y se secó el sudor de la frente. Supuse. ¿Cómo te fue? Mejor, creo. Llegamos a una especie de acuerdo. Mitsue estaba tirando de los pantalones de Naruto mientras hablaban, rogándole que comenzara su propio entrenamiento para ese día. Naruto levantó una ceja y tomó una roca para que Mitsue practicara sus sentadillas. Luego volvió a mirar a Kurotsuchi mientras la niña intentaba imitar lo que había estado haciendo con su propia roca de peso proporcional. ¿Qué tipo de acuerdo? Preguntó Naruto. Un acuerdo que te involucra a ti. Kurotsuchi sintió que su mandíbula se tensaba. Naruto fue paciente y estaba alerta mientras escuchaba la breve explicación de Kurotsuchi sobre su encuentro. Se concentró en mantener los ojos fijos en su rostro. Su pecho era extremadamente atractivo, después de todo. La explicación se sintió tediosa por la forma en que evitó cuidadosamente las partes que involucraban directamente sus sentimientos por él. Se preguntó si siempre iba a ser así. Siguió escuchando las palabras de la sombra acerca de ser honesto con él, pero estaba tratando activamente de ignorarlas. Todavía no podía decírselo. Ella simplemente no estaba lista. Después de que Kurotsuchi terminó, Naruto le quitó la roca a un Mitsue exhausto. Interesante. Supongo que lo mejor que puedo decirte es que recuerdes que está bien pensar en todo esto. Todo el mundo tiene estos pensamientos de preguntarse si lo que sucede en este mundo realmente importa. No pienses que eres raro o estás equivocado por pensar en ellos. Honestamente, estoy muy contento de que estés enfrentando todo esto. Es saludable, ¿sabes? Kurotsuchi asintió levemente. Ya veo. Pero todavía quiero tener el control de mí mismo. La sombra todavía está separada de mí e insatisfecha. Sé que no todos tienen un problema tan grande al respecto. La mayoría de las personas han decidido si aceptarlo o no.
Sin embargo, todavía estoy muy inseguro. Naruto se cruzó de brazos e inclinó la cabeza. Eso también está bien. Eventualmente lo descubrirás. Solo no te castigues demasiado. La voz de Kurotsuchi se elevó y Mitsue la miró con profunda preocupación. Pero no soy feliz, Naruto. No puedo encontrar la alegría en la vida debido a esto. Lo deseo tanto, pero es tan difícil cuando no puedes estar de acuerdo contigo mismo sobre tu visión de todo. La expresión de Naruto era triste, para decirlo simplemente. Sus ojos estaban bajos y sus labios eran delgados. Él entendía y dolía por ella. No puedes ser feliz todo el tiempo, Kurotsuchi. Necesitas basar tu vida en algo más sólido y constante que la mera felicidad. La garganta de Kurotsuchi se sintió caliente mientras hablaba más fuerte. Entonces, ¿qué, Naruto? ¿En qué me baso? ¿Los ideales de la sombra? ¿Tú y Mitsue? Naruto se quedó en silencio. Si fue porque no tenía una respuesta o no, no estaba claro para todas las partes presentes. Mitsue rompió el silencio. Narunji no tenía la intención de hacerte enojar, Kurone. Solo quiere ayudar. Kurotsuchi sintió una culpa inmediata. Estaba gritando sin una buena razón y estaba molestando a las dos personas que más le importaban en el mundo. No sabía dónde centrar su vida y necesitaba elegir eventualmente. Su vida no se sentiría estable hasta entonces. De repente se dejó caer al suelo en una posición sentada. Dejó que la hierba fresca debajo de ella se llevara su agitación. La naturaleza siempre parecía refrescarla y generalmente se alegraba de quitarle las cargas por un rato. Ella tartamudeó una disculpa. Lo siento. Naruto se sentó frente a ella y se apartó el largo flequillo de la cara. Mitsue se paró detrás de él y se apoyó en su espalda con los brazos alrededor de su cuello. Está bien, Kurotsuchi. Entendemos que estás pasando por mucho. Los labios de Naruto se curvaron en una brillante sonrisa. Kurotsuchi le devolvió la sonrisa con una pequeña. ¿Qué le digo a la sombra la próxima vez, Naruto? Bueno, antes que nada, creo que deberías tomarte un buen descanso antes de volver allí. Sin embargo, después de eso, creo que deberías decirle que quieres entenderla. Parece que todavía hay mucha hostilidad entre ustedes dos y necesitas eliminar eso lo más rápido posible. De lo contrario, seguirá estropeando tu relación. Las palabras de Naruto fueron sabias y Kurotsuchi decidió que era mejor hacerles caso. Pero es tan difícil entenderla, Naruto. Kurotsuchi no estaba negando su consejo, solo estaba buscando más. Naruto frunció el ceño pensando. Bueno, todavía hay algo de confusión. Necesitas averiguar qué es esta liberación de la que sigue hablando. Creo que si puedes ver su objetivo en todo esto, entonces se presentará una respuesta. Kurotsuchi asintió y pasó una mano por su largo cabello. Ya estaba más allá de sus hombros y le gustaba así. Está bien, lo intentaré. Además, le dije que te preguntaría sobre el significado. Naruto se frotó la barbilla y cerró los ojos. Pensé que ya había respondido esto, pero creo que no fui lo suficientemente claro. Lo siento. Sus párpados se abrieron para revelar los profundos orbes detrás de ellos. Y Kurotsuchi pensó que la hierba se veía refrescante. Chico, si se hubiera equivocado. El significado se encuentra dentro de las vidas de muchos. Creo que el verdadero significado se encuentra en el corazón humano. El sabio de los 6 caminos me mostró que los lazos deben crearse con la base del corazón. La búsqueda para comprender eso y el mundo es lo que da sentido. Mi experiencia con mis amigos y aquellos que considero valiosos me ha demostrado que mi poder no reside en mí mismo. Lo cual es bastante irónico, considerando que me fui solo para esta misión. La sonrisa de Naruto era tonta en su naturaleza cuando dijo eso. Naruto continuó. Pero terminé encontrándolos a ustedes dos, así que está bien. Miren, no digo que tenga todas las respuestas, pero conocer a las personas ayuda a descubrirlas. Hay un poco de verdad en todos. Creo que comprender a las personas revela esa verdad. Cada persona que he conocido me ha mostrado su ser único y, como resultado, me han mostrado algo de verdad sobre el mundo. Creo que conocer a las personas nos muestra significado. Todo lo que una relación realmente significa es conocer a otra persona y continuar conociéndola. Significado dentro de cada uno. Kurotsuchi dejó que eso se hundiera. Naruto podría haber tenido razón. El corazón humano normalmente se clasificaba como frío y malvado, pero no tenía por qué ser así. Incluso si lo fuera, no significaba necesariamente que no tuviera verdad. Cada vez que los humanos se separaban unos de otros, era como alejarse un paso de la verdad y el significado del mundo. Naruto había mostrado sus lazos con todos durante la guerra.
No confiaba en sus propias fuerzas sino en las de su alrededor. Incluso cuando derrotó a Kaguya, no estaba solo. Sabía que estar con otras personas no solo hacía el trabajo, sino que también hacía que la vida valiera la pena. Fue un verdadero héroe porque no se mantuvo solo sino con quienes lo rodeaban. Por eso se había traído la paz al mundo y él era el niño de la profecía. Naruto unió a la gente. Kurotsuchi movió sus ojos hacia Mitsue, quien le estaba dando una gran sonrisa. Kurotsuchi finalmente asintió ante el razonamiento de Naruto. Me aseguraré de mencionar eso con la sombra la próxima vez. Gracias, Naruto. Es un placer. Ahora, vamos. Entrenemos todos juntos. Naruto giró con los músculos de sus piernas y agarró a Mitsue en sus brazos. Empezó a hacer sentadillas con una risueña Mitsue sobre su cabeza. Naruto también comenzó a reír y Kurotsuchi también se unió. Encontró algo de alegría en ese momento. Había una ola de tangibilidad en ello. La niebla le había mostrado eso ese mismo día y se dio cuenta de lo que había estado tratando de decirle. La vida valía la pena por esos momentos que podían celebrarse y apreciarse. Puede que la sombra no supiera esto, pero Kurotsuchi sí. Tal vez el mundo era más cálido de lo que había pensado. Al menos, estaba con Naruto alrededor. Capítulo 18. Deshacerse en privado dividido por un mundo tan indeciso y no hay a dónde ir. Profundamente bajo la cubierta de otra maravilla perfecta donde es tan blanca como la nieve. Corriendo por el campo donde se ocultarán todas mis huellas y no hay a dónde ir. Chiles rojos picantes, eso es demasiado jodidamente bonito para mí, dijo la sombra mientras giraba su mano en el agua de la piscina. Kurotsuchi no estaba seguro de por qué no era obvio para la sombra. Pero tiene sentido, ¿no? Le había explicado la descripción de Naruto de las personas y el significado que había escuchado una semana antes. Después de tomarse el descanso que le había sugerido la rubia, Kurotsuchi había decidido enfrentarse a la sombra una vez más. Había esperado que esta vez fuera una simple cuestión de persuasión. Pero estaba empezando a acostumbrarse a estar equivocada. La sombra se encogió de hombros. Tal vez, pero suena como si estuviera lleno de agujeros. ¿Qué agujeros? No estás siendo justo en absoluto con esto. La sombra puso los ojos en blanco. ¿Desde cuándo he sido justo? ¿Desde cuándo la vida ha sido justa, idiota? ¿Todavía está mal desear tales cosas? ¿Suplicar que el mundo sea un poco misericordioso, a veces? La sonrisa de la sombra recordaba a una espada, afilada e inquebrantable. Ilusiones. Eso es todo sobre lo que siempre predicas. Naruto tiene ilusiones. La pregunta de Kurotsuchi se elevó a gritos y borró la sonrisa de la sombra. Hizo que el aire se sintiera aún más denso con la niebla hundiéndose en él. Porque nos ha mostrado mucho más que eso. Ha demostrado sus creencias a través de la experiencia y eso me parece lo suficientemente bueno. La sombra frunció el ceño. ¿Puedes hacer juicios adecuados basados en meras experiencias? Joder, no. Kurotsuchi entrecerró los ojos con disgusto. Es mejor que cómo razonas, si puedes llamarlo así. La sombra sacudió la cabeza con desilusión. ¿Cómo podría no verlo? La sombra estaba tratando con todas sus fuerzas de hacer que Kurotsuchi se diera cuenta de la verdad. Estaba cada vez más irritada con cada palabra apremiante y su paciencia se estaba agotando. Mira, parece que tus pobres puntos de vista te están cegando de mis intenciones. Naruto simplemente no puede ver lo que nosotros podemos, eso es todo. Para él, el mundo está lleno de bonitos destellos y amistad, lo cual está perfectamente bien para él. Pero esos dos puntos de vista no pueden ser ciertos. Eso desafía toda razón. La verdad no es subjetiva y pensar que eso no tiene sentido. O la realidad es como Naruto dice que eso no lo es. De lo contrario, ambos puntos de vista se contradecirían. La realidad no es una contradicción. La sombra suspiró con gran molestia. Podía sentir cómo se rompía su creciente ira. Muy bien. La realidad no es como la describe Naruto. Pero mi propósito no es persuadir a Naruto. Es persuadirte a ti. Estoy tratando de ayudarte mostrándote la verdad y la acción adecuada a tomar con la única conclusión posible. La sombra esperaba que eso sellara el trato, o al menos hiciera que Kurotsuchi se calmara. Por supuesto, no fue así. Kurotsuchi era demasiado terco para eso, al igual que la sombra. Estás hablando de un propósito, pero basado en tu propia filosofía, no hay significado ni propósito. No tienes lógica ni consistencia. Maldita sea. Ese no es el maldito punto. Si alguna vez hubo alguna racionalidad tranquila en la conversación entre Kurotsuchi y su yo más oscuro, fue erradicada en ese momento.
Pensé que no tenía sentido. Rugió Kurotsuchi. Dios, te odio. Es como hablarle a un niño que no entiende la lógica simple. Bueno, adivina qué. Soy tú, así que te llamaste a ti mismo un maldito niño. Kurotsuchi prácticamente podía sentir sus dientes romperse por la fuerza que exudaba de su mandíbula apretada. Sabía que el temperamento de ambos se estaba elevando a niveles peligrosos, pero ya no podía contenerse. No me parezco en nada a ti, perra. Sé cuando estoy teniendo algo de sentido. Sé lo que es ser amado por alguien. Nadie te ha amado nunca y es por eso que eres tan triste y emocional. Eres tan terrible y nadie te amará jamás. La sombra se levantó de su lugar en el agua y sus manos estaban entrelazadas. Su cuerpo oscuro se estremeció por la pura furia que estaba experimentando. Ella le gritó a Kurotsuchi. No lo entiendes, ¿verdad? Soy el único que vela por tus mejores intereses. En lugar de aprecio, todo lo que obtengo es tu actitud de mierda. Kurotsuchi se levantó y rugió con igual ferocidad. No eres más que un monstruo baboso lleno de emociones y comportamientos irrazonables. No te preocupas por mí ni un poco. Todo lo que haces es insultarme y soltar contradicciones sobre nuestra jodida relación. No puedo creer que seas yo porque no eres como yo. La sombra se burló de indignación. Soy tú, idiota. Somos la misma entidad con los mismos jodidos pensamientos y emociones. Toda esta terrible experiencia ha consistido en que yo te haga darte cuenta de eso. Todavía no sé para si es por eso que no puedes liberarte. Eres tan patético que necesitas que Naruto piense por ti y simplemente crees todo lo que te dice sin probarlo primero. Kurotsuchi puso los ojos en blanco y su boca gritó sardónicamente. Oh, porque eres tan bueno poniendo a prueba tus creencias. Entonces tomaré tu palabra. La mandíbula de la sombra estaba entreabierta y la rabia era prácticamente tangible. Las venas se le salían del cuello y la saliva salía de sus labios. Vete a la mierda. Perra ingrata. Ayudarte no tiene sentido, como todo lo demás. Eres tan jodidamente deprimente. Con razón nadie te ama. Kurotsuchi olvidó que estaba hablando consigo misma. Se suponía que la ilusión de las cataratas haría eso. Todos te odian y quieren que te vayas, miserable cabrón. Eso lo hizo. No fue sorprendente que después de ese insulto, se produjera una pelea entre los dos. Esta vez tampoco se esquivaron ni se cancelaron los ataques. Ambos querían sentir el dolor y la alegría de golpear algo. Se dejaron golpear, abofetear, violar, mutilar y avergonzar a través de la violencia. Hubo tirones de cabello, rotura de uñas, crujir de dientes, aplastamiento de huesos y sangre derramada. Se usó ninjutsu y ambas partes utilizaron su elemento lava. Por supuesto, debido a que sus técnicas eran solo de forma espiritual y no física, no hubo lesiones reales. Las cataratas crearon las ilusiones de las heridas para compensar la sensación porque la agonía todavía estaba allí. Todo estaba ahí como las emociones. Al final, Kurotsuchi y la sombra finalmente colapsaron por el dolor de todo. Ya no aguantaban más el duelo y no había un vencedor claro entre ellos. La pelea había sido inútil por naturaleza, pero ambos estaban contentos de haberlo hecho. Ya no querían arrepentirse. Ella no quería arrepentirse más. Por un momento, solo hubo una respiración agitada y el intercambio de miradas desdeñosas. La voz cansada de Kurotsuchi fue la primera en romper los jadeos. Te odio. Te odio tanto. La sombra permitió que sus ojos se fijaran en el agua debajo de ella. No había reflejo allí y por eso luchó. Luchó por saber quién era, pero no había nada allí. Nunca lo hubo. Lo sé. Sé que lo haces. Kurotsuchi todavía no entendía. Ella ya no sabía nada. Entonces, ¿por qué me lastimas tanto? Porque lo necesitas. No podemos crecer a menos que te lastime porque necesitamos ser liberados. Había tristeza en el rostro de la sombra y Kurotsuchi no podía comprender lo que estaba presenciando. Debería haber sido imposible ver tal espectáculo. Kurotsuchi necesitaba saber. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es este lanzamiento? Una pequeña risita sin humor salió de la boca de la sombra y metió las manos en el agua delante de ella. No podía mirar a su contraparte. Eres tan jodidamente estúpido. Sus palabras no sonaron duras, pero en realidad fueron débiles. Ella era tan débil. La muerte es la liberación. La epifanía finalmente llegó. Golpeó a Kurotsuchi más fuerte que cualquiera de los golpes anteriores. Era tan simple y era la única manera. Ella lo dijo sin dudarlo. Suicidio. La sombra no dejaba de mirar la piscina y solo asentía a la respuesta correcta. Por favor, libérame de una vez por todas.
No tiene sentido vivir en un mundo sin sentido. Kurotsuchi estaba sobre sus manos y rodillas. Estaban húmedos por el rocío del agua y la niebla. Su rostro había perdido toda calidez. Ya no quedaba calor. Kurotsuchi no pudo aceptarlo. ¿Tu desesperanza te ha llevado tan lejos? ¿Has estado tan abatido que ya no quieres existir? La sombra palideció ante las palabras de su yo más oscuro. Sí, eso es lo que he estado tratando de hacerte entender. No es mi maldita culpa que seas tan tonto. Kurotsuchi sabía que todo estaba claro ahora. La niebla se estaba filtrando lejos del área ahora y ella lo vio todo. Así que cuando dudé ante Junko, la voz de la sombra era monótona y ya no sonaba como ella misma. Te estabas relacionando con sus intenciones. Tenías un pensamiento oscuro que quería lo que ella quería. La estabas cuidando al dejarla escapar de todo este dolor sin sentido. Querías que muriera. Así fue como nací debido a esa duda. Soy tu duda y vacilación. Soy el que ya no quiere que existamos. Soy tu sombra, Kurotsuchi. Kurotsuchi escuchó un zumbido vehemente en sus oídos. Era cacofónico y la hizo agarrarse la cabeza en agonía. ¿Quería morir? De eso se trataba todo esto. Pero ella quería vivir. ¿O fue solo una mentira que se dijo a sí misma? Sin embargo, Naruto odiaba que la gente se mintiera a sí misma. Naruto no la amaría si lo supiera. Naruto era la única razón por la que ella estaba viva, ¿o no? La sombra escuchó sus pensamientos porque eran la misma persona. Sí, él es la única razón por la que nos detiene. Es jodidamente morboso, ¿no? Los ojos de Kurotsuchi estaban muy abiertos y su corazón estaba exhausto. Se sentía tan inútil. Esa es la realidad, supongo. El suicidio puede ser la única solución si tu forma de pensar es correcta. La sombra no dijo nada a eso. Kurotsuchi no sabía por qué seguía hablando. Después de todo, todo era inútil. El mundo ya no tiene nada para mí y eso significa que no hay razón para que yo esté en él. La sombra se hundió en el agua. Se sumergió hasta que solo quedó su cabeza sobre la superficie. Exactamente. Ahora libéranos. Por favor, ya no puedo soportar el dolor. Para ser honesto, nunca pude. Cuando Kurotsuchi abrió los ojos ese día, no sabía qué sentir. Ella había ido sola a la piscina esa mañana. Ella solo sabía lo que sabía y eso era una carga pesada de llevar. Se lo cargó a los hombros y se alejó de la piscina para encontrar un lugar para descansar. Un lugar tranquilo. No sabía a dónde ir y no podía entender dónde estaba. Ella supuso que eso era lo suficientemente bueno. Kurotsuchi cayó al suelo y se apoyó contra un árbol conveniente. Se permitió relajarse y trató de admirar el día primaveral. Había flores y bayas en el follaje a su alrededor con pequeños pájaros y criaturas jugando. Había vida por todas partes y la temporada era boyante por eso. El persistente aroma de la fruta y la delicada menta golpeó su lengua y fue recompensada con una sensación de asombro. Ella no se merecía nada de eso. Kurotsuchi puso su mano en su cadera y sacó la herramienta necesaria de su bolsa. El metal negro brillaba con los rayos del sol que asomaban desde el dosel del árbol sobre ella. Kurotsuchi sostuvo el kunai con cuidado, al principio. No pasó mucho tiempo hasta que prácticamente lo estaba apretando. El borde de la hoja era fino como una navaja y cortaría la carne en un instante. Kurotsuchi pudo ver su reflejo en el metal y se preguntó por qué se veía tan triste. La imagen fue borrada por gruesas lágrimas cuando Kurotsuchi comenzó a sollozar. La sombra envolvió sus dedos a través de su mente y le dijo que lo hiciera. Era mejor no pensar demasiado en ello y simplemente dejar que sucediera. Kurotsuchi sostuvo el kunai frente a ella. Apuntó la punta a su garganta y la mantuvo en su lugar. Todo lo que tenía que hacer era estirar los músculos una vez más y terminaría para siempre. Podía escapar de la realidad y dejar todo el dolor atrás. No más sufrimiento, no más emoción, no más alegría, no más Mitsue, no más Naruto y no más Kurotsuchi. Aún había dudas, sin embargo. ¿Y si hubiera una existencia después de esta? ¿Y si esa existencia fuera peor que la actual? ¿Y si fuera mejor? Al menos, ella entendía vagamente esta realidad. El que puede existir o no, era completamente desconocido para ella. ¿Fue esta la mejor elección? No, era la única opción. Ella iba a hacerlo. Ella terminaría todo aquí. La punta del kunai se acercó más y más hasta que se detuvo. Pero el hilo rubio la detuvo. Le impidió cometer el horrible error. El hilo infundió esperanza en ella y solo hablaba de cosas buenas. Por una vez, su vacilación la estaba ayudando. Había demasiado por lo que vivir.
Todavía quería saber qué se sentía ser viejo, qué significaba casarse y amar a otro, qué se sentía criar a un hijo y qué le deparaba el futuro. Eso fue lo que hizo la esperanza. Hacía que una persona se preguntara y anhelara lo que estaba por venir. Ote era una vieja amiga de Kurotsuchi. Era el amigo que nunca le pidió nada pero que siempre había estado allí en sus momentos más oscuros. ¿Podría simplemente tirar todo lo que alguna vez hizo por ella a un lado de esa manera? Sabía que cuando odiaba a la sombra, también decía que se odiaba a sí misma. Y eso significaba que ella también odiaba la esperanza. Pero ya no podía seguir haciendo eso. Odiar la esperanza era odiar a Naruto porque el rubio inculcó esa esperanza. Él era prácticamente la encarnación del concepto y ella no podía renunciar a él porque él nunca se rindió con ella. Estaba tan cansada de vacilar y dudar. Eso era todo, se dijo a sí misma. Allí tomó su decisión. Ella estaría agradecida por la esperanza. Ella estaría agradecida por Naruto. Kurotsuchi descartó el kunai y lloró en sus manos. Casi lo había hecho y se arrepintió de haber pensado en hacerlo. ¿Cómo se atreve a tener la osadía de tirar por la borda el don de la vida y ser ingrata? El acto no debía tomarse a la ligera como lo había hecho por querer actuar por mero impulso. Aún así, sintió que la sombra hervía ante su cobardía. La empujó a un lado y se levantó de su asiento junto al árbol. Quería ver al creador del hilo. Naruto estaba garabateando en un pergamino cuando Kurotsuchi lo encontró varios minutos después con la espalda apoyada contra el gran tronco de un árbol. En realidad, no había estado tan lejos de ella. Estaba solo y parecía estar profundamente concentrado en lo que estaba escribiendo. Ella se acercó y se paró frente a él. Sabía que él era consciente de su presencia sin tener que mirarla. Kurotsuchi le habló por encima de los suaves sonidos de su pluma rayando. ¿Reportaje o novela? Su explicación de los acontecimientos del día podía esperar. Naruto dejó de escribir y la miró. Sus ojos se asomaron por debajo de su flequillo. Por alguna razón desconocida para ella, no pudo obtener una lectura precisa de su expresión. Novela. En realidad, es posible que puedas ayudarme. Tengo problemas para que la heroína parezca realista. No sé mucho sobre mujeres, ¿sabes? ¿Podrías darme una respuesta femenina adecuada para algunas de las situaciones? Kurotsuchi peinó su cabello hacia un lado. Sus ojos estaban nublados y lejanos. Ella mantuvo su nivel de voz. Claro, puedo hacer eso. Naruto asintió y miró su papel. Está bien. Así que el héroe está luchando contra la depresión porque siente que no es lo suficientemente bueno. He estado haciendo que la heroína sea bastante perspicaz de su situación. ¿Crees que es una buena idea? La expresión de Kurotsuchi era estoica y ligera cuando le respondió. Suena bien para mí. Naruto gruñó con reconocimiento. Está bien. Haré que ella lo confronte al respecto. Cuando haga eso, ¿tendría sentido si ella fuera agresiva al respecto? Kurotsuchi estaba un poco sorprendido de que la percepción de Naruto no fuera la correcta en este momento. Normalmente, él vería a través de ella y ella pensó que obviamente parecía estar pasando por algo. No obstante, Naruto parecía estar completamente tranquilo por su comportamiento distante. Ella debe haber asumido demasiado de él. Eso pasaba cuando alguien estaba enamorado. Sí, no sería raro que una chica hiciera eso, especialmente si estaba preocupada por él. Excelente, estaba teniendo algunas ideas sobre cómo sería su reunión. Quiero que haya tocado fondo, ¿sabes? Necesita estar en algún tipo de circunstancia desafortunada que realmente ilustre su indigencia. He estado devanándome los sesos para decidirme por uno. A pesar de sus experiencias anteriores, Kurotsuchi se sintió particularmente intrigada por la historia de Naruto. Se inclinó un poco hacia adelante y movió la cabeza hacia un lado. Bueno, ¿cuáles son algunas de tus ideas? Naruto se echó el flequillo hacia un lado y su voz se volvió seria. Estaba pensando que ella podría entrar y encontrarlo tratando de apuñalarse. Los ojos de Kurotsuchi se agrandaron y su corazón dio un vuelco. De ninguna manera, pensó. Había un brillo de complicidad en los ojos cerúleos de Naruto. ¿Crees que sería mejor si ella lo detuviera o si le permitiera tomar su propia decisión? Kurotsuchi no podía creer que ella lo subestimara. Estaba avergonzada y un poco frustrada, pero sobre todo, estaba aliviada. Ella permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Ella debería intervenir. El brillo de Naruto se volvió más brillante. ¿Qué pasa si ella confía en su intuición? ¿Qué pasa si cree que él sabe más?
Kurotsuchi probablemente estaba disfrutando esto un poco más de lo que debería haberlo hecho, pero el rubio era tan bueno arrastrando a la gente a sus payasadas. ¿De verdad cree que lo conoce tan bien? Naruto le sonrió y el brillo se transfirió a su brillo. Sí, lo hace. Se preocupan mucho por él, después de todo. Kurotsuchi quería reírse de eso. Tenía muchas ganas de hacerlo porque toda la conversación era graciosa, pero la situación era sombría. Era tan ridículo que quería reírse. En cambio, ¿por qué estaba llorando? No pudo contenerse más. Naruto lo sabía y eso facilitó las cosas. Ella ahogó las palabras entre las lágrimas. ¿Por qué no me detuviste? Naruto dejó caer el bolígrafo y el pergamino para abrazarla. Enterró su rostro en su amplio pecho y se permitió disfrutarlo. Sintió una increíble cantidad de consuelo por el gesto. Naruto envolvió su mano normal alrededor de la parte posterior de su cuello y frotó su espalda suavemente con la suya vendada. Si Kurotsuchi no estuviera tan emocionada, probablemente se habría confundido con el abrazo. Sin embargo, estaba emocionada y agradecida más allá de las palabras. Naruto mantuvo su abrazo apretado, pero tierno. Créeme, estaba a punto de hacerlo. Estaba casi listo para saltar y destruir ese kunai. Pero sabía que te detendrías. Kurotsuchi negó con la cabeza, haciéndola hundirse más en su torso. Su voz sonaba apagada pero aún consciente. ¿Cómo es posible que sepas eso? Naruto sonrió mientras descansaba la parte inferior de su mandíbula en la parte superior de su cabeza. Lo acabo de hacer. Al igual que sabía lo que la sombra quería decir con liberar. Kurotsuchi apartó la cabeza de su torso y lo miró. ¿Lo hiciste? Naruto asintió cuando dejó caer la mano de su cuello. Sí. A pesar de mi actitud optimista, también he pasado por algunas pruebas deprimentes en mi tiempo. Cuando Nagato atacó a Konoha y pensé que había matado a mi amiga, Hinata, casi me había rendido a mi depravación. Sin embargo, eso no equipara nuestras experiencias con tales cosas. Tu experiencia es muy diferente a la mía y lo reconozco. Es por eso que no podía interferir a menos que fuera completamente necesario. Pero sabía que no lo harías. Te conozco y nunca lo harías. Kurotsuchi sintió más lágrimas asomando por el borde de sus ojos y las soltó de todo corazón. No tenía idea de cuán fuerte era su confianza en ella. A ella no le importó que él la viera en tal estado emocional. Era digno de confianza y eso bastaba. Gracias, Naruto. Muchas gracias. Se abrazaron hasta bien entrada la tarde. En algún momento, Kurotsuchi preguntó sobre el paradero de Mitsue y Naruto dijo que ella estaba con Killer Bee. Después de un tiempo, los dos shinobi finalmente se retiraron y se acostaron en el suelo. Cuando la emoción del momento se hubo ido, se soltaron y comenzaron a hablar. Kurotsuchi apartó el flequillo de Naruto de sus ojos. ¿Necesitas un corte de pelo, héroe? Naruto sonrió y se peinó el cabello con los dedos. Sí, probablemente tengas razón. Naruto se tomó un momento para admirar a la hermosa mujer frente a él. Estaba enamorado de todo sobre ella. Antes de que pudiera detenerse, sus afectos se estaban fabricando. ¿Sabes qué es algo que me encanta de ti? Kurotsuchi estaba un poco desconcertada por eso y su sangre se disparó. El ángulo de su rostro se inclinó hacia abajo porque no podía mirarlo a los ojos. ¿Qué? Naruto sonrió cuando se le escapó el cumplido. Me encantan tus ojos. Me recuerdan a una rosa. Kurotsuchi había escuchado a otro chico decirle eso cuando era una adolescente. Él solo había estado tratando de acostarse con ella entonces, pero esta vez ella sabía que era sincero. Naruto siempre fue sincero. Una rosa justo antes de que su color haya madurado y se deja vivir en su existencia. Todavía no es una verdadera rosa, pero no necesita serlo porque su confianza en sí misma es lo que la hace digna de llamarse rosa. Creo que una rosa es lo más hermoso en ese momento. Kurotsuchi se sonrojó y trató de no tartamudear. Bueno, gracias, Naruto. Eso es muy dulce. Se sintió inclinada a elogiar sus propios ojos, pero supuso que parecería que solo era por obligación si lo hacía. Quería disfrutar más de este momento, pero la sombra intervino. Siempre lo hacía, al parecer. Su contraparte oscura se estaba interponiendo demasiado y era hora de que se fuera. Pero eso no estaba bien. Kurotsuchi necesitaba aceptar la sombra y para hacerlo, necesitaba, Naruto. El rubio clavó los ojos en los de ella y la curiosidad se hizo presente allí. ¿Qué? Creo que sé cómo manejar la sombra ahora. Necesito ir a las cataratas ahora mismo. Estaba allí. La solución había estado frente a ella durante mucho tiempo. Ella simplemente no quería aceptarlo hasta ahora.
Naruto miró hacia el horizonte occidental donde se estaba poniendo el sol. Se está haciendo un poco tarde. ¿No deberíamos esperar hasta mañana? Kurotsuchi se levantó rápidamente. No, tenemos que irnos ahora. Necesito terminar con esto. Agarró la mano de Naruto y corrieron hacia las cataratas de la verdad, con suerte, por última vez. Sakura amaba el momento justo después de que el sol se pusiera en su curso diario. El momento en que la luz se desvaneció solo para que pequeños puntos de luz aparecieran en el terciopelo del cielo nocturno. Fue un momento prístino que solo pudo apreciarse por completo durante 1 o 2 minutos. Sakura había supuesto hace mucho tiempo que si duraba más, entonces no habría sido tan hermoso. Era otra razón por la que su balcón era su lugar favorito para estar. Mientras Sakura apreciaba el baile de la luz natural, Sasuke salió del interior del apartamento y se reunió con ella en el balcón. Estaba vestido con ropa informal que ella le había ayudado a elegir el otro día. Sostenía 2 tazas de té humeante y le entregó una de ellas a Sakura. Ella lo aceptó agradecida con un gracias sin palabras. Sasuke enfocó sus ojos en el horizonte tenuemente iluminado. ¿Supones que nuestra rubia favorita está admirando la misma puesta de sol? Sakura se rió y sonrió. ¿Naruto? ¿Apreciando una puesta de sol? ¿Estás bromeando? Sasuke mantuvo su rostro inmóvil. Hubo un tiempo en el que habría estado de acuerdo contigo. Pero nuestro antiguo compañero de equipo ha crecido considerablemente a lo largo de los años. Sasuke parpadeó. Me sorprende que no te hayas dado cuenta de eso. Has pasado mucho más tiempo con él que yo. La expresión de Sakura cambió a una sonrisa agridulce. Era como si acabara de probar algo de lo que no estaba segura si disfrutaría o no. Tienes razón. Supongo que entonces no lo conozco realmente. Sasuke giró la cabeza hacia un lado. No, lo haces. Simplemente eliges ignorarlo porque tienes miedo de estar cerca de él. Sakura cerró los ojos y sintió que sus palabras la atravesaban. Su novio era el epítome de la percepción y ella se maravilló de sus habilidades. Suspiró y miró más allá de sí misma. ¿Eso es algo tan malo? Solo estoy teniendo cuidado. Ya no necesitas serlo. A ella le gustó eso. Ella mostró lo mucho que hizo al besarlo. Después del beso, tomó un sorbo de su té. El té es bueno. Sasuke sonrió y se apoyó contra la barandilla. Lo siento, puedo ser tan intrépido con mis palabras. La kunoichi se encogió de hombros y tomó otro trago de su bebida caliente. Está bien. Elegí amarte, así que la mayor parte del tiempo funciona solo. Sasuke permaneció en silencio hasta que las estrellas comenzaron a multiplicarse en el cielo. Le extraño. Sakura cerró los ojos por un segundo. Yo también lo extraño. Es bastante increíble, ¿eh? De hecho, su personalidad es diferente a cualquier otra. Por supuesto, tendría que ser así para que él haya logrado todo lo que hizo. Hay una parte de mí que quiere preocuparse por él, pero sé que él odiaría eso, dijo Sakura. Prefiere que la gente piense lo mejor de él. Sasuke bebió el resto de su té. Probablemente porque él hace lo mismo por todos los demás. Sakura sonrió ante eso y sintió que sus ojos se calentaban. Su visión de Naruto probablemente fue un poco glorificada, pero el hombre había hecho más que suficiente para merecerla. ¿Cómo crees que está? Sasuke permitió que un pensamiento pesado lo atravesara. Estaba cargado de emoción y memoria nostálgica. Vio a un niño rubio corriendo tratando de encontrar los guijarros brillantes entre los escombros opacos. Cuando el niño encontró la gema que estaba buscando, anunció su capacidad para atesorarla y que lo haría para siempre. Su proclamación resonó en los corazones de todos los que la escucharon y el niño se aseguró de que fueran realmente todos. Sasuke sonrió y miró a su amante con ojos estrellados. Estoy seguro de que está bien, dijo Sasuke. Las cataratas le dieron la bienvenida esta vez porque sabía. Sabía por qué estaba aquí y esta sería la última vez que necesitaría practicar su poder por ella. Las cataratas intentaron presentarse como siniestras y poderosas, pero eran demasiado antiguas y estaban agotadas para seguir haciéndolo. Siempre quiso lo mejor para el usuario y lo apreciaba tanto como podía. Kurotsuchi no podía odiarlo por esa razón. Ella conocía sus intenciones y se lo agradeció desde el fondo de su corazón. Ella preguntó en silencio por su ilusión una vez más. La cascada estaba feliz de complacer. Kurotsuchi miró hacia atrás y vio a Naruto asintiendo con una actitud tranquila. Estaba seguro de que ella podría hacer esto y le transfirió dicha confianza. Lo último que vio Kurotsuchi antes de cerrar los ojos y contemplar la sombra, fue una deslumbrante sonrisa del impredecible rubio.
Cuando la sombra salió de la pantalla de agua, Kurotsuchi supo que este iba a ser el encuentro más doloroso. Este iba a doler. La sombra le frunció el ceño y el sonido de dientes rechinando rebotó por toda la piscina. Maldito cobarde. Kurotsuchi se quedó quieto y mantuvo la calma. Tampoco necesitaba fingir esta vez. Tienes razón. Constantemente me acobardo de las cosas porque tengo miedo del resultado. Soy un cobarde. La sombra dio un paso atrás ante esa respuesta. Deja de actuar tan pretencioso. Esa mierda no funcionará conmigo. Sé lo que estás tratando de hacer. ¿Crees que simplemente me haré a un lado y dejaré que me conquistes tan fácilmente? A la mierda. Los párpados de Kurotsuchi bajaron y había lástima en sus ojos rosados. He estado haciendo todo esto de manera equivocada. Pensé que necesitaba controlarte y hacer que te sometieras, pero no es así como funciona, ¿verdad? Lo entendiste bien. No me rindo ante nadie. Kurotsuchi no se inmutó por ese comentario y continuó como si nada hubiera dicho. Pero has estado tratando de hacer lo mismo todo el tiempo. Tratando de hacer que me someta a tu falsa autoridad. Casi lo hago también. Casi me rindo e hice lo que querías. No, lo que yo quería. La sombra temblaba de nuevo, pero no de ira. Así que crees que lo has descubierto, ¿eh? Bueno, felicidades, perra. Supongo que te gustaría una medalla por tus esfuerzos. Te escondes detrás de tu sarcasmo. La observación de Kurotsuchi hizo que la sombra se tambaleara. Lo sé porque yo hago lo mismo. La sombra profundizó su ceño fruncido y su ira aumentó. Entonces, joder, ¿qué? ¿Crees que esa mierda tranquila va a funcionar? No eres un maldito sabio. Kurotsuchi sonrió un poco. Me atrapaste. Entonces, ¿por qué has venido si no es para conquistarme? Kurotsuchi no respondió a su pregunta, al menos directamente. En cambio, fue al meollo del asunto. Ella bajó la cabeza y estaba solemne. Lamento haberte dejado pasar por eso. No sabía que tú también estabas sufriendo. Los ojos de la sombra la miraron como gagas. Callarse la boca. Todo este tiempo te he estado odiando porque me odio a mí mismo. Olvidé que no solo eres la encarnación de mi negatividad y animosidad, sino también de mi tristeza. Eres la manifestación de mi dolor. La sombra ya no la miraba. Estaba mirando el agua y no veía ningún reflejo. Odiaba el hecho de que no podía verlo. Fue porque estaba justo enfrente de ella, manifestado en su otra mitad. Callarse la boca. Kurotsuchi no se detuvo. Estuviste allí durante todo el proceso. No querías que Junko muriera y no querías detener tu búsqueda de significado. Lo siento mucho. Las lágrimas de la sombra no eran negras como Kurotsuchi había pensado que serían. Eran claros como los normales. Empezó a llorar con su otra mitad. Cierra la boca. No sabes nada. Duele tanto y no lo sabes. La sombra cayó de rodillas y se agarró el estómago. La voz de Kurotsuchi se elevó más alto, más allá de toda la confusión puesta ante ella. Todo estaba tan claro ahora. Pero eso no es lo que más duele, ¿verdad? El dolor de Naruto hizo eso. Cuando fingió que podía manejar su sufrimiento, nos rompió. La sombra estaba haciendo una mueca y se llevó las manos a los rizos empapados. Luchó contra el dolor de cabeza que brotaba de su mente, de su alma. El dolor era tan insoportable. Fue tan fuerte cuando dijo que nos necesitaba. Cuando sonrió así, no pudimos soportarlo. Nos dolía tanto. Pensamos que nos amaba, y luego nos dijo que solo era un error. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo nos hace sufrir? ¿Cómo puede haber significado en ese dolor? Los ojos de Kurotsuchi picaban a través de las lágrimas. Ella lo sintió. Ella lo sintió todo. Lo siento. Ya no necesitas pelear. Te acepto ahora. Luchaste tan duro por nosotros y no estaba agradecido por eso. Aunque ahora lo estoy. Hiciste un gran trabajo. No te odio. Lamento mucho haberlo hecho. Kurotsuchi se levantó de donde estaba sentada y se acercó a su sombra. La abrazó y la abrazó. La sombra no la detuvo y lloró en su hombro. Te amo, dijo Kurotsuchi. La sombra sollozó más y más fuerte hasta que no quedó nada. No más orgullo. No más ira. No más odio. Yo también te amo. Todo se había ido y algo más se levantó para tomar su lugar. Lo lamento. Los ojos de la sombra cambiaron del rojo sangre al tono rosado frío que siempre deberían haber tenido. Su esclerótica se iluminó hasta el blanco estándar. El odio se esfumó y también la lucha. Ya no era una sombra. Ella era Kurotsuchi. ¿Y ahora qué? La otra mitad declaró. No quiero irme. No quiero dejarte.
Kurotsuchi frotó cálidamente la espalda de su otra mitad y luego la soltó. Sus ojos idénticos se encontraron y recordaron quiénes eran. No tienes que hacerlo. Simplemente te conviertes en mí porque eres yo. Entonces vino la niebla. O al menos, eso parecía. Era más exacto decir que la otra mitad de Kurotsuchi se convirtió en niebla. Ella era parte de la Kunoichi ahora y para siempre. Las cataratas detuvieron la ilusión de separación y les permitieron unirse. Ahora solo había amor y aceptación. Kurotsuchi no pensó, no sabía y no creía. En cambio, ella sintió. Mientras observaba cómo su otra mitad se desvanecía en su mente, vio que algo brotaba del agua. Era una rosa rosa que aún no había alcanzado la madurez. Kurotsuchi sonrió tiernamente a la delicada flor. Fue un regalo de las cataratas. Había significado en esa rosa. Había una razón para su existencia. Su corazón estaba cálido ahora. Kurotsuchi ya no estaba sostenida por sí misma. Se le permitió vagar por sus viajes y deseos sin preocupaciones. Ella era una consigo misma. Se amaba a sí misma y descubrió que la vida era un regalo maravilloso. Encontró esperanza y se aferró a ella. Ya no era una sombra, y no había necesidad de que volviera a ser una. Kurotsuchi se alegró por eso. Las cataratas también se alegraron. Las sutiles complejidades del amado me enamoré de su coraje, su sinceridad y su ardiente respeto por sí misma. Y son estas cosas en las que creería, incluso si todo el mundo se permitiera sospechar que ella no era todo lo que debería ser. Me encanta ella y es el principio de todo. F. Scott Fitzgerald Mitsue nunca supo que tal belleza fuera alcanzable. Las costas bañadas por el sol del continente de Mizunokuni estaban compuestas por hermosas playas de arena y follaje fresco que florecía alrededor de la inmensidad de los árboles costeros. Mitsue se maravilló del esplendor natural de todo mientras ella y sus familiares sustitutos se deslizaban por el sendero costero. Sus pequeños ojos azul hielo recorrieron la playa, tratando de encontrar su premio. De vez en cuando, veía el sol golpear un área determinada de la arena y salía corriendo a la playa para obtener su tesoro. Mitsue sintió los pequeños fragmentos de coral en su mano y la textura catártica de los organismos secos. Eran de color naranja opaco y Mitsue tenía planes especiales para las piezas. Kurotsuchi siempre se preocupaba cada vez que Mitsue corría hacia la playa, pero ella siempre volvía segundos después, con sus hallazgos especiales. La forma en que la niña miraba los trozos de roca marina le recordó a Kurotsuchi cuando hacía lo mismo con las piedras brillantes cuando era una niña en Iwa. Mitsue miró a Kurotsuchi, quien la miraba y sonrió. La niña vio los ojos color de flores de la kunoichi brillar con satisfacción por la sonrisa. A Mitsue le encantaba el hecho de que Kurotsuchi sonriera y la mirara así recientemente. Desde la última vez que había ido a las cataratas, su figura de madre sustituta había sido notablemente diferente. Sonrió más, rió con más ganas, abrazó más y miró a Mitsue y Naruto con más intensidad que antes. Una noche, después de un entrenamiento extremo hace unas semanas, Mitsue incluso había visto a Naruto y Kurotsuchi durmiendo uno al lado del otro. Aunque Mitsue era joven, conocía la intimidad detrás de tales acciones. Cuando Mitsue le preguntó más tarde por qué estaba actuando de manera tan diferente, Kurotsuchi le dijo que era porque había aprendido a amarse a sí misma. Mitsue todavía se preguntaba qué significaba eso, pero a ella le gustó. A ella le gustó mucho. Los tres compañeros se habían quedado en Genbu durante otro mes después de que Kurotsuchi se uniera a su otro lado. Luego se despidieron de sus amigos, Moto y Kidebe. El Hinchkriki de piel oscura no se había tomado bien la despedida. Había llorado y rapeado su adiós, luego rapeado y llorado un poco más después. Naruto había logrado consolarlo al final, pero todos los presentes sabían que el rubio tenía sentimientos similares sobre la partida. Habían llegado a una ciudad portuaria del norte del continente esa mañana y actualmente se dirigían hacia el corazón del país donde se encontraba el pueblo oculto de Kiri. El camino en el que se encontraban serpenteaba a lo largo de la costa y luego giraba bruscamente, dirigiéndose directamente hacia el interior. Los tres se detuvieron un momento en la curva de la carretera. Naruto frunció los labios pensando. Bueno, parece que se dirige directamente a Kiri desde aquí, tal como dijo el tipo en los muelles. Naruto nunca había estado en el continente de Mizunokuni y Mitsue nunca antes había visitado el archipiélago. Sin embargo, Kurotsuchi había viajado a las islas una vez, pero había tomado una ruta diferente a Kiri cuando había estado en el país. Kurotsuchi escaneó el área cercana. ¿Crees que pondrían un letrero o algo así para que los viajeros puedan saberlo con seguridad? Se puso las manos en las caderas con una indignación menor.
Naruto se encogió de hombros. Es el único camino por aquí, por lo que tiene sentido que no haya ningún marcador. Mitsue contempló el largo camino que parecía aventurarse en línea recta durante millas, mucho más allá de su campo de visión. De repente, un fenómeno extraño ocurrió ante los fríos ojos de Mitsue y se preguntó si estaba malinterpretando su vista. A su visión le pareció que, muy lejos, en el camino, una pantalla de niebla flotaba suavemente sobre el claro del sendero. Desde esta considerable distancia, era difícil decir si no era simplemente un truco de la luz, pero Mitsue podía jurar que fuera lo que fuera, simplemente no encajaba. Finalmente, los tres compañeros se levantaron una vez más para continuar su viaje por el camino. Después de aproximadamente una hora de viajar por el sendero, Mitsue se dio cuenta de que sus suposiciones habían sido correctas. La niebla por la que Mizuno-kun era famoso se deslizó a través del bosque circundante. Mitsue sabía de la niebla pero aún no se alineaba bien con la atmósfera, no de una forma natural sino diferente. Se apoderó de su alma y la dejó confundida. Miró a Naruto para ver qué pensaba sobre la situación actual. Sus ojos eran agudos y miraban al frente. Tenía un ceño confuso en sus rasgos que se detallaba con cautela. Mitsue sintió que su propia cautela aumentaba ante la sensación incómoda. No estaba debidamente entrenada para detectar el peligro o saber qué hacer en situaciones dañinas, pero tenía el instinto en su interior que se sentía en peligro por algo. No estaba segura de si procedía exactamente de la niebla o de cualquier amenaza desconocida escondida dentro de ella. El grupo siguió avanzando a través de la niebla y debido a que el camino de tierra era fácil de distinguir del bosque que los rodeaba, no tenían que preocuparse por perderse. Al menos, esa era su esperanza. Mitsue sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras sus pequeños ojos recorrieron rápidamente su visión, tratando de discernir lo que estaba frente a ella. La niebla era fría, húmeda y drásticamente diferente de la atmósfera soleada de la costa. Mitsue metió la mano en su pequeño bolsillo y toqueteó los pedacitos de coral que se asentaron allí. Ya no podía decir si era de día o de noche. Solo había niebla. Sintió que se le tensaba la garganta al sentir que la niebla se cerraba a su alrededor y la asfixiaba. Mantuvo un pie delante del otro y trató de no pensar en su lenta asfixia por la niebla. Después de varios minutos de visión nublada, Naruto se detuvo en seco. No puedo ver nada aquí. Esperen, muchachos. Dame solo un segundo. Naruto luego se sentó con las piernas cruzadas y se quedó completamente quieto. Mitsue miró hacia la figura borrosa de Kurotsuchi. En la bruma de la niebla, apenas podía distinguir la expresión preocupada de la kunoichi. Después de unos escasos momentos, los ojos de Naruto cambiaron a su apariencia de modo sabio. Se puso de pie y examinó el área a su alrededor. Mucho mejor. De repente frunció el ceño de una manera seria. Tal como pensé. Parece que esta niebla está cargada de chakra. La ceja de Kurotsuchi se elevó. ¿En serio? No siento eso. Naruto negó con la cabeza. Eso se debe a que no es solo chakra. Es la niebla natural de la tierra, pero alguien infundió su chakra con ella para despistar nuestros sentidos. Es solo una cantidad lo suficientemente fuerte como para interrumpir los sensores sin alarmar directamente a los shinobi regulares. La técnica requiere una cantidad significativa de control para llevar a cabo. A menos que su intuición sea asombrosa, no pensará que hay algo malo. Naruto mostró una pequeña y orgullosa sonrisa. Por supuesto, todavía puedo sentir el chakra de la naturaleza, incluso si está un poco borroso. Kurotsuchi dio un paso adelante y profundizó su mirada de preocupación. ¿Borrosa? ¿Quieres decir que tus habilidades sensoriales no son claras? Naruto se frotó la nuca tímidamente. Bueno, no perfectamente. El chakra en la niebla está teniendo un ligero efecto en mí. Naruto de repente levantó las manos a la defensiva. Pero no es gran cosa. A pesar de mis preocupaciones, no parece haber nadie alrededor. Los ojos de Kurotsuchi se entrecerraron en escrutinio. ¿Qué tan grande es tu campo de sentido en este momento? Naruto desvió la mirada de ella y jugueteó con sus dedos, revelando claramente su situación. 50 metros. Esa distancia era aproximadamente el equivalente a las habilidades de un sensor aficionado. En condiciones normales, Naruto había dominado sus habilidades sensoriales a una distancia de 30 kilómetros si se concentraba lo suficiente. Kurotsuchi levantó su mano para arrugar el puente de su nariz con frustración. 100 metros. Un ligero efecto. Naruto todavía no la miraba a los ojos.
No era un hombre al que le gustara identificar sus defectos de manera inequívoca, incluso si todos a su alrededor ya eran conscientes de ellos. Es mejor que nada, ¿verdad? Kurotsuchi estaba a punto de dar una réplica descarada cuando la expresión de Naruto se endureció en una fracción de segundo. Su mirada tímida se transformó en un ceño protector. Todo su cuerpo se puso rígido en concentración y rendimiento máximo. Sentía a alguien. Naruto formó sus manos en un sello de mano. Un clon apareció junto a él con exactamente la misma expresión. Se están moviendo. Kurotsuchi, quédate aquí con Mitsue. Kurotsuchi se inquietó de inmediato cuando vio que los ojos de acero se enfocaban y cuando Naruto salió corriendo, su inquietud no cedió. El clon se quedó con las dos chicas y Kurotsuchi apeló a él. ¿Qué sintió? Tuvo dificultades para diferenciar con precisión a Naruto de sus clones, por lo que habló del Naruto original como separado de sus clones. A los clones por lo general no les importaba. El rostro del clon era sombrío. Agresión. No es intención asesina exactamente, sino más bien pura hostilidad. Kurotsuchi tragó saliva. A ella no le gustó ni un poco. Sabía que Naruto podía cuidarse solo, pero su agitación era fuerte en este momento. Se preguntó si era un efecto de la niebla circundante. Esta niebla no se parecía en nada a la niebla de las cataratas. Ese vapor había sido acogedor y misterioso. Esta niebla era cruel y enojada. Kurotsuchi se sintió ciega y no solo se refería a su visión. La niebla flotaba a su alrededor y estaba quieta mientras esperaban a Naruto. Toda la zona estaba quieta. Incluso el tiempo parecía haberse detenido. Todo estaba quieto. Nadie estaba seguro de si había pasado algún tiempo porque no había sonido. Sin sentimientos. Solo había quietud. Entonces la niebla se movió, no como lo haría naturalmente tampoco. Se movía como si fuera un ser vivo. De repente, el clon de Naruto juntó sus manos y expulsó una cantidad gigantesca de chakra. Había sentido algo y la niebla se estaba volviendo más densa, tratando de amortiguar sus sentidos. La cantidad de chakra que salió de su cuerpo fue tan grande que la niebla comenzó a retirarse de él. El Naruto original se había asegurado de que el clon tuviera una gran cantidad de chakra para proteger a sus compañeros. Kurotsuchi miró con asombro el potente chakra que alejaba la niebla. Y entonces ella los vio. 4 sombras cubiertas con capuchas salieron repentinamente del bosque y corrieron hacia el clon. El clon cesó su técnica y evadió fácilmente un shuriken que le fue arrojado. El clon apenas había logrado sentir a los enemigos que se acercaban. Kurotsuchi rápidamente sacó un kunai y se paró protectoramente frente a Mitsue. Mitsue levantó nerviosamente las manos en una postura brusca de taijutsu. Aún no estaba lista para una pelea real, supuso Kurotsuchi cuando uno de los enemigos encapuchados la notó y corrió hacia ella. El metal chocó contra el metal cuando el kunai de Kurotsuchi fue recibido por un cuchillo de forma tosca. El cuchillo fue forjado con un metal mucho más oscuro que el kunai estándar. Kurotsuchi sintió que se le formaba sudor alrededor de la frente cuando vio un líquido morado y enfermizo que goteaba del cuchillo. Sintió una fuerte resistencia en el otro extremo del cuchillo y empujó con gran fuerza. Kurotsuchi vio una sonrisa siniestra brillar debajo del capó. Por alguna razón u otra, sabía que era la sonrisa de una mujer. Después de un rápido segundo, una gran luz azul brilló sobre ambos. El lado de Kurotsuchi miró para ver al clon lanzando una bola giratoria gigante de chakra a uno de los otros atacantes encapuchados. La víctima encapuchada fue arrojada a través del camino despejado y girada contra un árbol, con la ropa hecha trizas y perdiendo el conocimiento. Los otros dos se acercaron rápidamente al clon mientras Kurotsuchi sentía que estaba harta de esta locura. Respiró hondo para liberar una fuerte bala de agua de su boca. Sin embargo, la kunoichi encapuchada fue rápida. Muy rápido. Dio un paso atrás y se lanzó a la izquierda de Kurotsuchi. Kurotsuchi escupió una bala de agua al enemigo que volaba en círculos. Luego formó un sello de tigre rápido para aumentar el chakra en sus ataques y aumentar su velocidad de disparo. Su boca se convirtió en una reminiscencia de una ametralladora mientras disparaba proyectiles de agua rápidamente al evasivo shinobi. La kunoichi encapuchada esquivó con gracia los ataques y luego se dirigió directamente hacia Mitsue, con su tosco cuchillo extendido. Kurotsuchi apareció a su lado. Solo había tiempo para hacer una cosa. Mitsue apenas tuvo tiempo de registrar lo que sucedió cuando vio a Kurotsuchi bloqueando la vista de su atacante. Mitsue miró por encima del costado de su amiga y vio el cuchillo incrustado hasta la empuñadura en el abdomen de Kurotsuchi. La niña miró con horror la espeluznante vista.
Escuchó una carcajada del enemigo encapuchado mientras mantenía su agarre fuerte en el cuchillo. Esto fue malo. Kurotsuchi hizo una mueca y luego maldijo en voz alta por el dolor. El veneno ardía en la herida y luchó contra el tormento físico. Kurotsuchi vio rojo. Apretó los dientes mientras enviaba un estallido significativo de chakra puro de naturaleza terrestre a su puño y lo lanzaba con todas sus fuerzas a la kunoichi encapuchada. Ella no pudo esquivar esta vez. Su puño empujó fácilmente a través del cráneo de la kunoichi para encontrarse con el suave tejido cerebral debajo y la cabeza de la perra salió volando. El cuchillo salió del abdomen de Kurotsuchi cuando el cadáver de la kunoichi cayó hacia atrás. El cuerpo destrozado de la kunoichi cayó al suelo en un montón. Desafortunadamente, el agarre de la kunoichi en el cuchillo fue tan tenaz como la perra misma. Después de que la espada abandonó su cuerpo, Kurotsuchi cubrió su herida con la mano y se dobló bajo el dolor del veneno que atravesaba su sistema circulatorio. La sangre se estaba filtrando y ella miró hacia arriba para ver ojos helados que salían de sus órbitas. Esto fue malo. Las cosas empeoraron cuando Kurotsuchi vio que el clon de Naruto estaba teniendo dificultades con los dos emboscados restantes. Uno estaba luchando con el clon y tratando de llegar a su garganta. Pero el atacante parecía tener dificultades con la fuerza superior del clon de Sagemode. Kurotsuchi escuchó audiblemente romper huesos del enemigo encapuchado. Desafortunadamente, había otro. Mientras que el clon estaba claramente distraído, la otra figura encapuchada corrió detrás del clon y le puso la mano en la espalda. Kurotsuchi vio estallar un relámpago y luego una nube de humo que indicaba la disipación del clon. Mierda, esto era malo. Los dos atacantes encapuchados se volvieron hacia las dos chicas y comenzaron a moverse lentamente hacia ellas. Uno sostenía su mano desfigurada con cautela y obviamente cojeaba. Al menos parecía que el clon había logrado herir a uno de ellos. Aún así, Kurotsuchi no estaba listo para enfrentarse a dos oponentes que habían logrado vencer al famoso clon de Shinobi que se sabía que se defendió contra Kages. Además, Kurotsuchi tenía una lesión importante que probablemente amenazaba su vida. Joder, esto era realmente malo. Mitsue estaba petrificado. Tembló de puro terror al ver la figura de su madre sustituta con tanto dolor y dos oponentes amenazantes caminando hacia ambos. Ella no sabía qué hacer. Naruto y Kurotsuchi la habían entrenado para manejar este tipo de situaciones, pero todo eso fue olvidado y reemplazado por horror. A pesar de esto, Naruto había hecho un trabajo fantástico al enseñarle a actuar simplemente por instinto en lugar de recordar el conocimiento adquirido. Antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo, aplaudió y una fuerte ráfaga de viento salió disparada de ellas. Dado que la técnica Gale Palm era más adecuada para aumentar la letalidad de las armas de proyectiles y no para ataques aislados, no era muy efectiva. La figura encapuchada que no resultó herida se apartó del ataque. Sin embargo, golpeó parcialmente a la figura lesionada y perdieron el equilibrio por la ráfaga. Kurotsuchi estaba perdiendo el conocimiento. La niebla había regresado y estaba teniendo dificultades para decidir si era porque su visión se estaba nublando por la niebla o porque estaba perdiendo mucha sangre. O podría ser por el veneno. Por otra parte, ¿realmente importaba? Ella no lo creía así. De repente, hubo un destello de color amarillo. Mitsue estaba a punto de probar una técnica de liberación de agua cuando sintió que su terror se alejaba de la niebla. Su miedo se disipó cuando el enemigo herido fue incapacitado por la rodilla de Naruto que se clavó en su cuello. El héroe de guerra sostenía a una persona inconsciente que vestía la misma capa con capucha que usaban los otros emboscadores con un brazo. Naruto se puso de pie y sus pupilas horizontales gritaron de rabia cuando apuntaron al último pícaro en pie. «Aléjate de mi familia». Después de que se escucharon las palabras de Naruto, la figura encapuchada blandió en silencio un cuchillo tosco de su capa y corrió hacia Naruto. La otra mano del atacante brillaba con un rayo de chakra. Naruto podía sentirlo. Puro rencor estaba disparando en sus venas ante la horrible vista. Las dos personas por las que moriría fácilmente estaban en peligro por su culpa. Parecía que Kurotsuchi se había deshecho de su atacante, por lo que decidió descargar sus emociones en el único oponente en pie. Naruto quería erradicar su propia existencia y usar el potente chakra de Kurama para hacerlo. Sin embargo, se decidió por una estrategia diferente. Naruto no movió un músculo hasta que la figura encapuchada estuvo justo frente a él. Incluso entonces, el cuchillo del atacante estaba a centímetros del marco de Naruto hasta que el enemigo cambió de táctica al levantar su mano mejorada con rayos más rápido, con la esperanza de atrapar a Naruto con la guardia baja. A pesar de su digno intento, Naruto aún no se había movido.
Una onda de choque repentina surgió del rubio una fracción de segundo después y la compresión fue tan fuerte que la bruma circundante fue inmediatamente empujada hacia atrás por su fuerza abrupta. La figura encapuchada quedó inmóvil y prácticamente suspendida en acción por un segundo más. Luego, colapsaron. Naruto parecía como si nunca se hubiera movido y luego su expresión cambió de ira a extrema preocupación. Kurotsuchi. El equilibrio de Kurotsuchi pudo haber sido interrumpido considerablemente y estaba perdiendo la función cognitiva con cada segundo que pasaba, pero nada de eso le impidió mirar al impresionante rubio con extremo asombro. ¿Qué diablos le hiciste? La situación era demasiado crítica para que Naruto participara en sus bromas, pero aún así respondió rápidamente. Le di un puñetazo. Kurotsuchi, por favor, quédate conmigo. Kurotsuchi quería escuchar sus súplicas. Realmente lo hizo, pero su cuerpo estaba demasiado dolorido y su cabeza daba vueltas. Vio los ojos azul océano de Naruto oscurecerse cuando su cabeza golpeó el suelo. Se veía tan hermoso cuando estaba preocupado. Sus reflexiones románticas probablemente eran el resultado de su condición crítica, pero a ella no le importaba mucho. Eran verdad. Mitsue estaba de pie junto a él, gritándole que no se durmiera. Ella solo iba a tomar una siesta, honestamente. ¿Por qué todo el mundo se estaba volviendo loco? Todo se estaba volviendo negro y Naruto le decía que se mantuviera despierta y que iban a buscar su ayuda. También dijo que no podía perderla. Bueno, eso fue extraño. Ella no estaba perdida. Ella estaba justo allí. Sin embargo, Naruto se preocupaba por ella y eso le gustaba. Cuando finalmente cayó en la inconsciencia, pensó en lo mucho que le gustaba eso. Esto fue bueno. Naruto estaba mordiéndose los dedos mientras miraba a la forma dormida de Kurotsuchi. Había varias máquinas conectadas a ella y se preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que despertara. Mitsue también estaba profundamente dormido en una silla gigante a su lado. La habitación del hospital le parecía demasiado tranquila. Ya era temprano en la mañana y aún no había dormido. Él y sus clones incluso habían llevado a sus compañeros ya todos los atacantes encapuchados a Kiri en menos de una hora. Había usado a Kurama para ese momento porque la situación definitivamente lo requería. Las miradas de los guardias de la aldea no tenían precio cuando se acercó a ellos, cargando un grupo de luchadores encapuchados y una Iba Kunoichi herida. Todavía se preguntaba si estaban más sorprendidos por eso o por el hecho de que él era Naruto Uzumaki. Había hecho todo eso y todavía no se sentía ni remotamente cansado. El hospital de Kiri era más pequeño que el de Konoha, pero aún estaba equipado con equipos médicos de última generación y su personal eran todos profesionales de primer nivel. Sin embargo, esto no significaba que a Naruto le gustara. Todavía aborrecía los hospitales y preferiría estar en cualquier otro lugar que en uno. A pesar de este hecho, habría intercambiado lugares con Kurotsuchi en un segundo. Realmente había jodido esto. El arrepentimiento y la vergüenza inundaron su mente. Debería haber hecho más clones o haberles dado más chakra. Ni siquiera debería haberse ido en primer lugar. Obviamente había sido una táctica para distraerlo del resto del grupo, pero de todos modos había actuado por impulso. Odiaba momentos como este porque generalmente estaba tan seguro de que había madurado como persona y como shinobi a lo largo de los años, solo para darse cuenta de que estaba muy equivocado. El hombre que lo había distraído de todos era el que había infundido chakra con la niebla natural y resultó ser extremadamente esquivo. Al final, Naruto lo había superado. Después de incapacitar al resbaladizo oponente, los recuerdos de su clon lo golpearon y corrió hacia sus amigos con la mayor rapidez. Cuando Naruto descubrió que la hoja que había perforado a Kurotsuchi estaba envenenada, realmente se pateó a sí mismo. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos, Mitsue salió ileso y estaba agradecido por eso. Naruto quería moverse ahora. Quería hacer esto bien. Necesitaba hacer algo en lugar de quedarse sentado y odiarse a sí mismo por haber cometido un error tan horrible. Naruto estaba tan ansioso que cuando el médico finalmente llegó a la habitación, había asustado al pobre hombre con su actitud angustiada. Además, el hecho de que Naruto prácticamente lo acorralara cuando la puerta se cerró tampoco ayudó. ¿Va a estar bien? Los ojos de Naruto buscaron en el rostro del doctor algo esperanzador, rezando para que fuera algo positivo. El médico estaba alerta por la actitud descarada, pero rápidamente se recompuso. Sí, Uzumaki-san. La joven estará bien. Por suerte para ti, esta no es la primera vez que tenemos un caso como este. Naruto inclinó la cabeza. ¿No lo es? El doctor parecía estar serio sobre el asunto. Su semblante se oscureció un poco. No, me temo que no.
Los pícaros con los que entraste en contacto han atacado a muchos viajeros y shinobi por igual. Son bastante formidables y su hábil conocimiento de las toxinas es asombroso. Naruto mordió el interior de su mejilla. ¿Así que el veneno era malo? La actitud del doctor de repente se volvió irritable. No es veneno, Uzumaki-san. ¿Ingieres veneno? Esto era veneno. Uno de los más potentes. Se deriva de un raro pez globo que solo se puede encontrar en Mizuno-kun e incluso entonces, le agregaron algunos componentes desagradables. Nuevamente, tuviste suerte porque creamos un antídoto hace un tiempo debido a todos los casos frecuentes. Naruto se alegró de que Kurotsuchi estuviera bien, pero sus instintos de investigación se activaron. ¿Sabemos quiénes son estos criminales? Con su conocimiento de los venenos y las habilidades que mostraron, supongo que son ninjas desaparecidos. El médico cerró los ojos y tembló de irritación. Veneno, Uzumaki-san. Y no lo sé. Esa información no está dentro de mi campo de trabajo. Tendrás que preguntarle a Mei-sama cuando llegue más tarde esta mañana. Esto era una noticia para Naruto y se animó con el anuncio. ¿Mei viene? Es porque estoy aquí. El doctor asintió y de repente pareció exasperado. Sí, no todos los días aparece un héroe de guerra en nuestro pueblo. Eso y ella quiere verte. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que atender. Mientras Naruto observaba al doctor irse, miró a la mujer que amaba. Estaba hermosa incluso mientras dormía y se sintió aliviado por las buenas noticias. Esos pocos momentos en los que la había visto cerrar los ojos, sin embargo, fueron algunos de los más aterradores de toda su vida. Había pensado que la perdería y simplemente recordándose ese momento, lo hizo pedazos. La epifanía fue lenta pero fluyó a lo largo de la orilla de su mente. ¿Qué sería de él si alguna vez la perdía? ¿Sería capaz de vivir como lo hacía ahora? No sabía y no quería saber. Naruto finalmente regresó a la silla junto a Mitsue y se relajó en ella. Naruto trató de al menos dormir un poco. Fracasó miserablemente. El día siguiente fue deslumbrante. Era un día soleado en Kirigakure y, según los lugareños, eso era algo raro en primavera. Sin embargo, para Naruto, fue deslumbrante por otra razón. Kurotsuchi estaba despierto y ella le estaba sonriendo. Era una de las sonrisas que se cultivaba después de los terribles acontecimientos y se llenaba principalmente de alivio. También había un indicio de atracción enterrado en él. Naruto estaba sentado a su lado en la cama y Mitsue estaba jugando con algo en su silla junto a ellos. La mano de Naruto estaba encima de la de Kurotsuchi y ambos eran muy conscientes de ese hecho. Me alegro de que estés bien. No debería haberme ido así. Kurotsuchi negó con la cabeza y frunció el ceño ligeramente. No, no es tu culpa. En serio, héroe, por muy seguro que seas, tienes demasiados remordimientos. Naruto inclinó la cabeza hacia adelante y apretó la mandíbula. No es que me arrepienta de lo que no se puede arreglar, es solo que cometí un error tan estúpido. No quiero cometer más errores, Kurotsuchi. Pensé que había superado esas cosas. Kurotsuchi suspiró. No superamos los errores, héroe. Simplemente aprendemos de ellos. Naruto asintió. Debería dejar de patearse a sí mismo. Teniendo en cuenta por lo que había pasado Kurotsuchi cuando se trataba de dudas, probablemente lo beneficiaría no hacer lo mismo. Está bien, simplemente no lo repetiré. Kurotsuchi sonrió brillantemente. Sus sonrisas siempre habían sido hermosas para él, pero ahora tenían algo diferente. Tenían esperanza y confianza en el futuro. Llevaba bien esa sonrisa. Después de intercambiar algunas preguntas y respuestas más relacionadas con los eventos de ayer, se escuchó un golpe en la puerta. Naruto fue a abrir y no se sorprendió al ver a la Godaime Mizukage, Meiterumi, de pie al otro lado de la puerta. La acompañaba su guardia personal y amigo, Chojuro. Hola, Mei. Naruto levantó la mano a modo de saludo e hizo un gesto para que ella y Chojuro entraran. Mei sonrió cordialmente cuando entró en la habitación privada del hospital. Hola, Uzumaki-kun. Vaya, cómo has crecido. Cuando Naruto le presentó a Mitsue a Mei, el ojo visible de la hermosa mujer se iluminó. ¿Un miembro de Kitagawa? Sus ojos se entrecerraron un poco mientras calculaba la apariencia de la niña. Sí, conozco bien esos ojos. Dios mío, he leído el informe sobre tu clan, querida. Mis condolencias por tu pérdida. A pesar de sus modales con respecto al difunto, los labios de Mei se torcieron con una pequeña sonrisa. Eso te convertiría en el último usuario conocido de Ether Release, querida. Y por el aspecto de tus músculos, parece que Uzumaki-kun te ha estado entrenando bien.
Vaya, serás un shinobi fuerte cuando crezcas. Mitsue se sonrojó ante el generoso cumplido. Sabía que esta dama de azul era fácilmente una de las kunoichi más fuertes vivas, podía decirlo solo por la forma en que se comportaba. Ser evaluado por un guerrero tan letal fue sin duda un honor. Después de que se intercambiaron las presentaciones adecuadas, Mei se volvió hacia Kurotsuchi y se inclinó. Siento mucho que hayas resultado herido en mi territorio. Como una pequeña muestra de mis disculpas, cubriré todos los gastos de hospital y cualquier otro gasto que puedas tener mientras estés presente en Kiri. Kurotsuchi sonrió tímidamente y agitó la mano con desdén. Está bien, Mei-sama. Nunca podría culparte por algo como esto. No hay necesidad de manejar nuestros gastos. Mei se levantó de su reverencia y frunció el ceño. Tonterías. De lo contrario, no sería un anfitrión decente. Es lo menos que puedo hacer. Kurotsuchi quería protestar más, pero cuando vio la resolución de acero detrás de los impresionantes ojos de Mei, decidió que eso era lo más imprudente. Naruto rompió la tensión menor pasando su brazo alrededor del cuello de Chojuro de manera amistosa. Hombre, ha pasado demasiado tiempo, Chojuro. ¿Cómo has estado? Chojuro sonrió avergonzado, pero Kurotsuchi estaba feliz de ver que era mucho más confiado que años atrás. Estoy bien, Naruto-san, gracias. Chojuro miró a Kurotsuchi con evidente preocupación en su rostro. ¿Estás bien, Kurotsuchi? Kurotsuchi sonrió amablemente a su amiga. Ella y Chojuro habían sido buenos amigos desde que se convirtieron en representantes de la Unión Shinobi. Estoy bien, Chojuro. Gracias. ¿Está bien la unión sin mí? Chojuro asintió. Por supuesto. Todos te hemos extrañado desde que te despediste por el resto de tu misión, pero Akatsuki ha hecho un trabajo considerable para tomar tu lugar. Kurotsuchi sonrió ante el comentario sobre su mejor amiga y compañera de equipo. Apuesto a que lo es. Sin embargo, me gusta pensar que yo era mejor en eso. Chojuro solo sonrió ante ese comentario. En ese momento, el médico irrumpió en la habitación. Cuando el médico vio a Mei, inmediatamente se inclinó nerviosamente. Mei-sama. Hablo en nombre de todos aquí que todos nos sentimos honrados de tener su presencia aquí con nosotros hoy. Mei sonrió felizmente y se rió. Vaya, gracias, Sensei. Todos ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Parecía que el doctor estaba a punto de llorar por el cumplido y todavía estaba en la posición de reverencia. Gracias, Mei-sama. Mei luego inclinó la cabeza. Ahora, he leído el informe de este caso y tengo entendido que el clan Ito está involucrado, ¿sí? El doctor finalmente se enderezó. Sí, Mei-sama. Naruto se rascó la barbilla y miró con curiosidad a Mei. ¿El clan Ito? No pensé que fueran miembros del clan. Ninguno de ellos mostró signos de un Gekkei Genkai. Cuando la cabeza de Mei se movió para mirar a Naruto, su flequillo revoloteó con gracia con ella. Bueno, no son exactamente un clan, por decir. Son más una banda de ninjas desaparecidos que comenzó a partir de un clan. El jefe del clan y algunos de sus guardias personales son los únicos restos del clan real que queda. Después de la guerra civil, me temo. El rostro de Naruto frunció el ceño ante la mención de un líder y no pasó desapercibido para cierta kunoichi de cabello oscuro. Recientemente han reunido a muchos de los ninjas desaparecidos en el país y han usado sus fuerzas para agobiar a las nuestras. Naruto notó la ligera punzada de desprecio en los labios de Mei mientras hablaba de ellos. Han sido una espina bastante grande en nuestros costados durante algunos meses. La sonrisa de Mei se iluminó. Sin embargo, nos has traído un regalo maravilloso. 4 miembros vivos que están siendo interrogados mientras hablamos. El cuerpo de la mujer fallecida cuyo rostro había sido horriblemente borrado está siendo sometido a una autopsia. A juzgar por sus habilidades y rango dentro de su clan, fueron ciertamente no aficionados. El líder del escuadrón debería revelarnos mucho. Debo agradecerte, Uzumaki-kun. Hemos estado preocupados por ellos durante demasiado tiempo. El doctor tosió cortésmente en su mano. Sí, Mei-sama tiene razón. Como dije antes, Uzumaki-san, nuestro número de casos similares ha ido en aumento. Mei dio una expresión de tristeza. Ciertamente. Cuando comenzaron a molestarnos, tuvimos muchos problemas con ellos debido a su veneno. La mirada en el rostro del doctor cuando Mei dijo veneno fue casi demasiado para Naruto. Tuvo que morderse los labios por reírse a carcajadas y por el brillo en los ojos de Mei, no era difícil decir que ella también lo disfrutó. Sabía que le gustaba por una razón. Después de que pasó el momento humorístico, Naruto habló.
Si te han estado molestando tanto, ¿por qué no has pedido ayuda a la Unión? Mei se llevó la mano a la cara a la defensiva. No podría pedir ayuda a otros para los problemas de mi país. Naruto frunció el ceño. Pero es importante pedir ayuda a veces. Gaara me pidió ayuda cuando estaba en Suna hace unos meses. Ese comentario pareció interesar al Mizukage. Su ojo visible brilló ante la mención del Kazekage pelirrojo. Tenía un gran respeto por el hombre. Bueno, ahora. Es diferente cuando se trata de un héroe de guerra. Mei pareció pensar en algo por un momento y miró a Naruto pensativamente. ¿Te gustaría deshacerte del clan Ito, Uzumaki-kun? Estoy seguro de que un hombre de tu calibre podría manejarlos. Naruto estaba a punto de aceptar la propuesta con extrema euforia cuando Kurotsuchi se le adelantó. Disculpe, Mei-sama, pero no creo que Naruto deba hacer eso. Sería mejor si se quedara aquí conmigo y Mitsue. Naruto miró a Kurotsuchi con desconcierto mientras Mei parpadeaba ante el juicio. Kurotsuchi, puedo manejarlo. Esas personas te lastimaron y... Kurotsuchi lo miró y lo interrumpió. Naruto, por favor. No quiero que te vayas de aquí. Las cejas de Mei se levantaron cuando vio la expresión de Kurotsuchi. Interesante, pensó. La joven Kunoichi tenía afecto por el rubio. Oh, bueno, él era demasiado joven para ella, de todos modos. Fue en ese momento que Mei decidió dejar el asunto. Está bien, Uzumaki-san. Estoy seguro de que nos las arreglaremos solos. Hizo una última reverencia antes de irse. Recupérate pronto, Kurotsuchi-san. Todos son bienvenidos a quedarse en Kiri todo el tiempo que deseen. Mei luego salió de la habitación con Chojuro escoltándola. El doctor la siguió con prisa. Cuando los demás se fueron, Naruto miró a Kurotsuchi con el ceño fruncido. ¿Qué demonios, Kurotsuchi? ¿Por qué no me dejaste tomar la misión? Kurotsuchi entrecerró los ojos con escrutinio. Tu enojo por el asunto solo me convence más, Naruto. No quiero que te vayas a luchar contra ellos. Naruto sacudió la cabeza confundido. ¿Pero por qué? Estoy preocupado, ¿de acuerdo? El temperamento de Naruto se calmó ante ese comentario. ¿Qué? ¿No crees que soy lo suficientemente fuerte? Kurotsuchi suspiró y se miró las manos. No es eso. Solo estoy preocupado por ti. Me temo que harás algo de lo que te arrepentirás si te enfrentas a ese clan. Naruto se arrodilló frente a su cama. ¿Cómo qué? ¿Crees que me perderé en mi ira? Kurotsuchi, eso no sucederá. Me enfrenté a Nagato en una batalla una vez, el hombre que mató a mi sensei, y no lo maté entonces. ¿Por qué lo haría? ¿Hacer tal cosa ahora? Kurotsuchi no podía mirarlo a los ojos. Es solo que la forma en que se veía tu rostro cuando Mei mencionó que el jefe del clan no era buena. Por favor, incluso si me equivoco, no quiero que me dejes ahora. La emoción en sus ojos era palpable. Naruto quería discutir más. Quería decirle que sus preocupaciones no eran lógicas, pero sus ojos lo estaban convenciendo de lo contrario. Después de unos escasos minutos más de debate mental, Naruto obedeció. Está bien, Kurotsuchi. No iré. La deslumbrante sonrisa de Kurotsuchi volvió. Bien, gracias. En ese momento, Mitsue, que había estado bastante callada durante las conversaciones anteriores, intervino. Hecho. Levantó un hermoso collar naranja con una gran sonrisa plasmada en sus delicadas facciones. Toma, Naruni, yo te hice esto. Levantó el collar de coral en el que había estado trabajando meticulosamente durante la mayor parte de la mañana. Naruto sonrió cariñosamente y aceptó el collar agradecido. Había estado buscando algo naranja para ponerse y ese regalo no tenía precio a sus ojos. Muchas gracias, Mitsue. Te prometo que nunca me lo quitaré. Naruto abrochó el regalo alrededor de su cuello y miró a Kurotsuchi. ¿Te ves bien, Kurotsuchi? Ella mostró una sonrisa irónica. El collar está bien, de todos modos. Naruto reflexionó si cada sonrisa que poseía la Kunoichi era capaz de debilitarlo en las rodillas porque esta seguramente lo era. Después de que las chicas se rieran durante un tiempo considerable por el golpe de Kurotsuchi, Naruto también se unió. Supuso que esto era perfecto, pero aún sentía un tirón en el estómago, independientemente del esplendor del momento. Sintió que le había mentido a Kurotsuchi hace un minuto. Era bastante simple por qué se sentía así. Fue porque había mentido. Después de que las estrellas se materializaron contra el sedoso telón de fondo de la noche y la luna hubo arrojado su luz sobre la tierra el tiempo suficiente, el hombre decidió que era mejor moverse. La habitación del hospital estaba oscura y el ruido del edificio médico era mínimo.
La mujer y el niño estaban profundamente dormidos y supuso que ese era su momento de oportunidad. La culpa era un bulto de plomo en su estómago mientras miraba a la impecable mujer que dormitaba. Debido a dónde estaban y su condición, se había dejado llevar profundamente. No iba a despertarse a pesar de sus instintos entrenados. Se quedó de pie junto a su cama de hospital el tiempo suficiente para perforar el diseño de su rostro en su cráneo. No quería olvidarlo durante su empeño. Lo estaba haciendo por ella, después de todo. Le había mentido una vez antes, por lo que no era sorprendente que pudiera hacerlo de nuevo. El plomo en su estómago era pesado, pero no lo suficiente como para evitar que se fuera. No quería insistir en las consecuencias futuras de sus acciones, por lo que simplemente actuó. Se paró en el alféizar de la ventana abierta de la habitación y contempló el hermoso pueblo. Una franja de niebla había atravesado el pueblo, pero en su mayor parte, todo era visible. El pueblo parecía beber la luz de la luna.